Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es el licenciado Fernando Romo y esta vez vamos a abordar el tema de lo que es atención integral en salud familiar y comunitaria, ¿no? Hay que diferenciar que es diferente trabajar a nivel comunitario, a nivel familiar, en el sentido de lo que abarca la aplicación de, ¿no? Digamos que a nivel comunitario abarca lo que es la salud familiar y los componentes por grupo etario, ¿no? Va a ser diferente abordar un niño menor de 5 años, que es una prioridad o una meta, como nosotros lo llamamos, a de repente un adulto maduro de 50 años o un adulto mayor de 60 años, ¿no? Cada uno tiene una situacional, una diferencial en lo que son sus diagnósticos probables, preventivos, las actividades promocionales o las actividades de índole sanitario para intervenir antes de la enfermedad, durante la enfermedad y después de la enfermedad, ¿no? Entonces, como cada grupo etario obedece a un grupo de acciones diferenciadas, es justo saber o merecer qué cosa es lo que va a concadenarse con las atenciones propiamente dichas. Bueno, para resumirlo, hemos armado un temario de trabajo en el cual vamos a abordar lo que es las aplicaciones de lo que es un análisis vasto de la situación sanitaria en el Perú, ¿no? Porque es bueno conocerlo. Dicho sea de paso, este análisis está sacado del documento llamado ASIS, ¿ya? El ASIS 2019, que es el documento más reciente. Es un documento de más o menos 120 hojas. Ustedes lo pueden encontrar en el internet, está colgado. Ya he tratado de extraer los puntos más relevantes que tienen que ver con lo que son problemas de saneamiento, algunas tasas de mortalidad, cuál es la prevalencia de ciertas enfermedades en menores de 5 años, cuál es el índice materno, ¿no? Que es un índice importante, ¿no? Materno-neonatal, muerte materna, muerte neonatal. Recordemos que lo que es tasa de mortalidad infantil es un indicador para nosotros, un indicador muy fuerte, ¿no? Y el periodo más crítico de nuestros, por decirlo así, recién nacidos son los primeros, el primer mes y el segundo mes, ¿no? Los primeros meses son los periodos más críticos porque tienen un alto nivel de inmadurez fisiológicamente hablando, ¿no? Cuando hablamos de un recién nacido nos decimos, ¿no? Que es de 0 a 28 días, ¿no? Y ya cuando va de un mes o 30 días en adelante ya viene a ser un lactante menor, ¿no? Entonces hay que diferenciar ese tipo de población, ¿no? Que son las más endebles. Después vamos a ir con el punto número 2, una atención integral e integrada, dos cosas que parecen similares, pero tienen un valor diferente. En el sentido que la atención es integral, no siempre se cumple, integrada trata de cumplirse, ¿no? Este contexto de lo que es salud comunitaria y familiar va abocado exclusivamente al primer nivel de atención o lo que llamamos atención primaria de salud. Ya, la atención primaria de salud es aquella medida de contención primaria que va a abarcar el 85% de nuestra población en cuestión de lo que es demanda-oferta. Si bien es cierto, todos tenemos la idea equivocada que en los hospitales se va a dar o se va a gerenciar la alta gama de cartera de servicios especializados, pero en los centros de salud, en los puestos de salud es donde se da el primer encuentro, el primer enfoque, digámoslo así, la primera relación, interrelación profesional-paciente. Entonces, en el primer nivel de atención es más sencillo que una persona acuda en relación a otros niveles más complejos. Entonces, esto da la salvedad de que deberíamos trabajar o tallar más a fondo este nivel, fortaleciendo las capacidades del personal y, lógicamente, mejorando los estándares de atención que son malísimos, ¿no? Si lo vamos a poner en cuestión de indicador o de percepción, usuario, atención, muchos son insatisfechos o se van insatisfechos del nivel de atención primario porque no cumplen sus expectativas, no hablando como si fuera una persona que se atiende, ¿no? Tanto por lo que es el tiempo de espera o la atención propia que a veces no es diferenciada, no es integrada y mucho menos es una atención que sea holística, ¿no? En el sentido total, ¿no? Porque no solo se trata de ver, por ejemplo, ¿no? El control del niño sano, también hay que ver la parte odontológica, la salud bucal, ¿no? ¿Cuántas madres no reciben la consejería de que el niño a los 6 meses debería tener su primera fluorización, ¿no? Qué importante la salud bucal. Ahora, después de eso podemos pasar al plano obstétrico, ¿no? ¿Cuántas madres reciben realmente y asumen realmente que la profilaxis nutricional con sulfato ferroso y ácido fólico es desencadenante, determinante de que tengan a largo plazo un factor protector nutricional que ayude a que el producto, en este caso llamamos producto, a todo aquello que está dentro de la grávida o de la madre gestante y que posteriormente será llamado ya un neonato, un recién nacido, etcétera. ¿Qué tan importante es que tenga una suplementación con sulfato ferroso para evitar la anemia ferropénica, que es un problema de salud pública que el niño será uno de los protagonistas cuando ya tenga 6, 7, 8, 9, un año de vida de repente?
Entonces, todo lo que la madre hace durante su gestación va a tener un accionar en la salud primaria del niño. Entonces, es justo y necesario que en primer nivel de atención, donde la madre se hace sus controles prenatales, se le dé también su suplementación, se le haga un seguimiento incisivo, ¿no? Y constante, porque la atención tiene que ser integral e integrada. No solo se trata de que la enfermera haga bien su trabajo, también la obstetriz, también el médico ginecólogo o el ginecobstetra. No solo se trata de que ellos tres hagan bien su trabajo, también desde la entrada al nosocomio, ¿no? Tiene que haber una atención de calidez, ¿no? Calidez acompañada de calidad, porque si no, no hay adherencia en los tratamientos, ¿no? Y si vamos a otro plano de atención primaria, podemos hablar también del paciente tuberculoso, ¿no? Qué tan importante es que haya empatía, que no haya el sentido de discriminación social, porque se ve que la tuberculosis es un estigma al igual que el COVID, ¿no? En la actualidad. Bueno, estas cosas vamos a tratar de desglosarlas en la atención primaria en salud, ¿no? Ya desde ahorita estamos teniendo en claro que la atención primaria es la que se da en el contexto, ¿no? Del primer nivel de atención, que es el nivel de contención más grande que tenemos para prestar ayuda sanitaria a mayor población, ¿no? El hospital puede abarcar todos los servicios que ustedes puedan desear, ¿no? Pero en los centros y puestos de salud se da el primer contacto, ahí viene la importancia, ¿no? La gran demanda siempre viene a buscar a la vuelta de la esquina, al costado de su casa, o de repente en algún lugar que esté aledaño, un puesto, un centro de salud. Es más fácil que usted se tope con un puesto, un centro de salud, en relación a un centro nosocomial de nivel 3.1, nivel 3.2, un instituto especializado, o de repente un hospital 2.2, un hospital 2.1, etcétera. Bueno, tercer punto, vamos con lo que es salud familiar y comunitaria propiamente dicho, diferenciando los conceptos. Y hablamos después, seguidamente en ese mismo punto, de algo muy interesante que es el programa nacional, ¿no? El programa nacional articulado, que es multifactorial, multidisciplinario, llamado PROFAN, ¿no? El Programa Nacional de Formación de Salud Familiar y Comunitaria, ¿no? Donde lo más importante que vamos a extraer o rescatar es el llenado de la ficha familiar y el reconocimiento de las diferentes partes de la misma, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un modelo de ficha familiar, ¿no? Que acá se ve de repente en mi pantalla, que es un modelo antiguo. Después este modelo ha sido cambiado por este más simplificado, ¿no? Ya después vamos a ver las partes de la ficha familiar para darnos a entender cómo es que se llena, ¿no? Y dicho sea de paso, es una manera muy inteligente de abarcar a la familia, ¿no? Visitando casa por casa, un equipo multidisciplinario, evaluando los problemas de diferente índole, ¿no? Desde la parte psicológica hasta la parte preventiva de enfermería o la parte de tratamiento médico por parte del cuerpo médico propiamente dicho, ¿no? Si bien es cierto, por la pandemia se habían interrumpido las actividades extramurales, ojo, extramurales en el sentido de lo que es la ficha Profan, pero se han retomado de manera, por decirlo así, virtual, ¿no? Con consejerías activas por parte del personal que ha estado llevando sesiones educativas virtuales, charlas educativas virtuales vía tecnologías informáticas, comunicaciones o vía telefónica. Entonces, es una atención continua, ¿no? El personal que estuvo desde el año 2015 en adelante, se trata de hacer que sea el mismo personal que en el 2016 supervise a la familia, 2017 lo mismo, y así sucesivamente para que haya una atención integrada, ¿no? Porque nadie conoce mejor la realidad de una familia que en comparación a alguien que la está viendo de por primera vez, ¿no? Alguien que la ha visto ya años, que los conoce, los ha tratado, sabe quiénes son los integrantes del núcleo familiar, qué tipo de canasta básica manejan, cuál es su ingreso mensual, qué tipo de condiciones socioculturales tienen, qué estigmas o paradigmas mantienen con sus niños, con sus adultos mayores, de repente qué problemas internos, psicológicos, afectivos o de crecimiento tienen algunos integrantes, etcétera. Por eso es que la atención se hace en un marco continuo, ¿no? El mismo personal que visitó hace un año tiene que ser el que visitará de acá un año, 2 años, 3 años después, en medida que sea posible, ¿no? Este trabajo es un trabajo de construcción donde hacemos prácticamente una atención profundizada, ¿no? De lo que es la ficha Profan, que ya lo vamos a ver en su momento. Después, en el punto número 4, la atención integral de la familia, que abarca el reconocimiento de los tipos de familia que hay en nuestro querido país, ¿no? Y las temáticas más comunes que se dan dentro del núcleo familiar, porque el núcleo social por excelencia es la familia, y es donde deberíamos de apuntar el trabajo, ¿no? El trabajo familiar te abarca los componentes internos y te abarca también la dirección de prioridades dentro de la familia. Y finalizamos con lo que es el abordaje de problemas a nivel comunitario, donde hemos hecho una miscelánea de los problemas más relevantes, ¿no? Pasando por las sedas, las iras, el manejo efectivo de la comunicación del personal hacia la familia,
o alguna tipología de problemas más relevantes con lo que es la salud a nivel comunitario, ¿no? Ya lo veremos en su momento. Bueno, comenzamos. El análisis de la situación de salud en Perú, que es importante conocer nuestro contexto, ¿no? ¿Cómo nos encontramos? Antes de ello es bueno saber que la sociedad está influenciada por algo llamado los determinantes, ¿no? En lo que es la sociedad y la salud, ¿no? Correlacionando los dos tipos, vamos a tener en cuenta que los determinantes sociales de la salud van a influenciar mucho las condiciones en que una persona nace, crece, comienza a tener interacción con su medio a diferentes niveles, cuál es su nivel de ingreso económico, ¿no? Van a hacer que se favorezca o no se favorezca ese estado de salud, porque todos nos vamos a enfermar, obviamente, en algún momento, ¿no? Nadie tiene una salud perfecta. La diferencia, ¿saben cuál es? La diferencia va a estar dada en qué condiciones usted se enferma. ¿Cuál es la condición que determina realmente el estado de salud de la población? ¿No? Hay diferentes formas de explicarlo, hay diferentes pensamientos que han evolucionado. Para ello vamos a citar algunos modelos de reflexión en cuanto a lo que son los determinantes del estado socioeconómico, sociocultural o social de la población, ¿no? Entre ellos tenemos que citar a uno de los más grandes, digámoslo de esa forma, uno de los más grandes, uno de los más clásicos, que es el señor Marc Lalonde. ¿Ah? Señor Marc Lalonde, que fue un exministro de Salud Pública en Canadá en 1974, logró hacer un modelo específico donde nos citaba cuatro determinantes o cuatro pilares que se sustentaba la salud. En estos cuatro pilares o determinantes que sustentaba la salud decía que había un medio ambiente específico donde interrelacionaban factores que podían proteger al usuario o podrían hacer que se devenga en un proceso de enfermedad, enfermarse a largo plazo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ¿no? Un medio ambiente nocivo, la avenida más contaminada de Lima, la avenida Bancay. Los departamentos más contaminados de nuestro querido y hermoso Perú, los departamentos que tienen algún tipo de contratación minera. ¿El medio ambiente, ustedes creen, influenciará negativamente de esos lugares citados en las personas que viven ahí? Por supuesto. Así usted le ponga de repente un montón de agentes quelantes a los niños que están constantemente inhalando partículas de plomo, consumiendo partículas de plomo, de mercurio o otros metales pesados en el agua, en los alimentos, en las hortalizas, en las frutas, porque el agua disemina diferentes tipos de metales pesados cuando usted riega un pastizal o un cultivo o le da de beber a los animales, la carne del animal se contamina. Entonces es todo un círculo vicioso que sería bueno entrar a tallar y a observar, ¿no? Y para ello están, sabe que se debería hacer estudios, ¿no? Comunicar estudios, ¿no? Yo vivo de repente en Cajamarca, vivo de repente en Cerro de Pasco, entonces debo de favorecer que haya un estudio o plantear la problemática a nivel municipal de la contaminación con metales pesados, ¿no? Hay provincias que lamentablemente han sido devastadas por lo que es la contaminación con metales pesados. Y así usted a ese niño en crecimiento le dé una tonelada de mandarinas, porque la mandarina es muy buena para hacer quelación, porque es un gran antioxidante, ¿no? Quelación es un proceso por el cual el metal pesado se une a los antioxidantes de, por ejemplo, la mandarina, la quinoa, la soya, el tomate, se une a esos antioxidantes y logra evacuarse en pequeñas porciones, ¿ya? Pequeñas porciones fuera del cuerpo. Así usted haga, no sé, le dé 1000 kilos de mandarina o de repente 100 kilos de quinoa durante un año, un niño, una persona no va a lograr sacar el porcentaje del metal pesado de su cuerpo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Ya, está bien, la minera va a construir, ¿no? Va a construir de repente colegios, universidades, parques. ¿Y de qué sirve si enferma la población? No sirve de nada. Entonces el medio ambiente influye mucho, ¿no? Ahora, por ejemplo, la época de friaje en Puno, ¿no? La época de friaje, el ambiente hace que los animales mueran. Los animales al morir no tenemos sustento económico para la familia, decae el nivel social de la familia y decae también el acceso a algún servicio de salud que sea de carácter idóneo. Entonces todo está concadenado, ¿no? Para Marlalón del medio ambiente determinaba el proceso salud-enfermedad en el sentido de un 19%. Ahora, también estaba el estilo de vida. Para Marlalonde, ¿no? El que vemos acá de color medio magenta, para Marlalonde el estilo de vida era prácticamente casi la mitad de importante para determinar que una persona se enferme, ¿no? Y ese estilo de vida no partía de nadie, partía de él mismo, porque uno decide cómo llevar
su propia manera de alimentarse, dormir, su propia manera de hacer ejercicio o ejercitarse y su propia manera de controlar su estrés o tener algún tipo de comunicación efectiva con su medio y no relaciones interpersonales truncas, ¿no? Entonces, el estilo de vida está dado por 4 pilares. Usted debe de comer bien o alimentarse bien o tener una nutrición sana, debe de dormir bien, debe de hacer actividad física de manera concurrente o regular y debe de saber manejar sus conflictos o estrés o su determinante salud mental. Entonces, esos 4 pilares es lo que sustenta el estilo de vida, como si fuera una mesa de 4 patas, ¿no? Una mesa de 4 patas, así como se sustentan los estilos de vida. Ahora, para la Londe, estos 4 determinantes personales eran tan influenciados para determinar la salud que le dio un porcentaje de 43%. Y en la actualidad lo sabemos con biología, ¿eh? Lo podemos explicar con ese tipo de dinámica, ¿no? Por ejemplo, no te cito un ejemplo, ¿no? Cuando una persona no duerme, fuera de que hacemos guardias y todo lo que nos incumbe por ser personal de salud, cuando una persona no duerme, libera una carga excesiva de moléculas que tienen potencial cancerígeno, teratógeno, así como la municipalidad limpia, ¿no? Limpia la noche para poder hacer que al día siguiente esté todas las veredas, las pistas bien desérticas de basura. Nuestro cuerpo hace lo mismo, o sea, el cuerpo en la noche comienza a depurar todas las cosas oxidantes, todas las cosas que son de índole envenenante para nuestro sistema, depura el exceso de ácidos del cuerpo, ¿no? Va básicamente a limpiar el exceso de partículas o desechos que se descargan y se producen de manera natural por el metabolismo de nuestro propio cuerpo. Entonces, si tú no dejas dormir bien a tu cuerpo, ese exceso de partículas que no son adecuadas, de partículas nocivas o moléculas nocivas, ¿no? Como por ejemplo lo que son las moléculas derivadas de los ácidos, ¿no? Tenemos el ácido úrico, ¿no? Que es un gran componente de producto del catabolismo de las proteínas, que es natural tenerlo, pero no es bueno tenerlo en exceso, ¿no? También tenemos los componentes que van a estabilizar el pH, ¿no? Todos los componentes negativos se van a evacuar durante la noche. Si usted no duerme bien, no se evacúan los componentes negativos. Es más, nuestro sistema inmunológico se duerme en el sentido de que no reacciona adecuadamente y deja pasar desapercibidas las células tumorales, ¿no? Porque en potencia usted y yo podemos crear células tumorales en una cantidad exorbitante, solo que nuestro sistema inmunológico comienza a deteriorarla, a barrerlas, ¿no? A limpiar nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando usted no duerme? Su cuerpo no se va a limpiar, no hace su autolimpieza propiamente dicho. Entonces, ahí se ve una relación muy interesante basada en estudios de Europa, relación entre el no dormir y el presentar o tener factor de riesgo a presentar cáncer en los próximos 20 o 10 años de vida. Cuando usted mantenga el hábito de no descansar, porque el sueño sirve para ello, reparar, regenerar. Los niños cuando crecen, crecen durante el sueño. Si usted no deja que su niño menor de 5 años no duerma, ese niño no va a tener un buen crecimiento longitudinalmente hablando, ¿no? Porque una cosa es crecer en masa longitudinal y otra de repente crecer de pensamiento, ¿no? Lo que llamamos de desarrollo propiamente, ¿no? O atención primaria del desarrollo, lo que actualmente se conoce, en vez de decir estimulación temprana, decimos desarrollo infantil temprano, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? El descanso. Y bueno, para terminar con estilos de vida, lo más importante, creo yo, el pilar, la nutrición, ¿no? Porque si no hay una buena nutrición, no va a haber un buen cimiento en un niño, no va a haber un buen cimiento en un adulto y, por supuesto, no va a haber una buena regeneración o un buen sustento en un adulto mayor. Qué importantes son las biomoléculas en el sentido de dar adecuadamente los alimentos constructores, energéticos, los reparadores propiamente dichos, ¿no? Nosotros deberíamos tener más o menos entre 1 gramo a 1,5 gramos por kilo de peso de proteína. Si nosotros no tenemos ese tipo de dieta, entonces lamentablemente estamos haciendo balance nitrogenado negativo. ¿En qué se traduce ese balance negativo? Todos los días gastamos proteínas, ¿no? Te cepillas los dientes, en la mucosa oral, la mucosa de la lengua, se van algunas proteínas. De repente se te cae el cabello, te crece muy rápido el cabello, te crecen muy rápido las uñas. Felicidades, tienes una excelente capacidad de regeneración. Por el contrario, se te cae el cabello, pero se te cae el cabello ya de una manera como si fueras un gato, ¿no? Que estás botando bolas de pelo. Ten cuidado, te hacen falta ciertas vitaminas derivadas del colágeno, que es una proteína estructural, de la queratina, que es otra proteína estructural, ¿no? Tienen las uñas quebradizas, te falta queratina. Entonces, las proteínas son moléculas muy multifuncionales, desde estructura, ¿no? Colágeno, cartílago es proteína,
músculo también proteína, hasta lo que son moléculas defensivas, ¿no? Nuestras inmunoglobulinas, nuestros linfocitos, ¿de qué están hechos? Proteína. Entonces, si usted no consume proteína de una cantidad adecuada, nos quedamos prácticamente desabastecidos de esta molécula tan importante. Entonces, aquí viene lo importante de la dieta, ¿no? La dieta le da el sustento, ¿no? Como coloquialmente por ahí algunos pobladores dicen, la vitamina O vale oro. ¿Cuál es la vitamina O? La vitamina O, ya, ¿no? Popularmente dicha, ¿no? Porque no existe propiamente la vitamina O, ¿no? Es una manera de reconocer que la olla, la nutrición vale bastante para nosotros hablar del proceso adecuado de desenvolvimiento de la salud, ¿no? Bueno, y siguiendo con ello, nuestro querido Marc Lalonde hablaba de la biología humana, ¿no? Hablaba de la biología humana como un determinante de 27% en relación a los demás, porque usted viene con un sello de fábrica, ¿no? O un molde de fabricación. Si bien es cierto, importa mucho tu autocuidado, qué estilo de vida tengas, ¿no? No ser tabaquista, no ser alcohólico, etcétera. Mantenerte al margen de las comidas chatarra, las grasas trans, de repente evitar el consumo excesivo de ciertas sustancias, pero hay algo que nos condena, ¿no? Y nos condena a todos la herencia familiar, ¿no? Y no hablo de la herencia en patrimonio físico, hablo de la herencia de los genes, de aquella que está en tus cromosomas, aquel sello de fábrica, aquel sello de garantía que está en ti, está en mí, eso que los padres nos heredaron, no solo el temperamento, ¿no? También nos pueden heredar ciertas condiciones a veces que pueden ser desfavorables, ¿no? La predisposición a enfermedades de la tiroides. ¿Cómo puedo determinar la predisposición a enfermedades de la tiroides? Basta que tengas una persona de primera línea o segunda línea sanguínea contigo que tenga algún problema en la tiroides y ya usted tiene que hacerse su perfil tiroideo por lo menos una o dos veces cada 3 años, cada año si es posible, un chequeo general por precaución, porque la tiroides es un problema endocrino que tiene una rama hereditaria, número uno, ¿no? La mayoría de problemas endocrinos tienen rama hereditaria. La diabetes es otro problemón de rama hereditaria, sobre todo la número dos, ¿no? Aquella que es propiamente la no insulino dependiente, pero que a largo plazo puede desencadenar una disfunción de nuestras células beta y llevarnos a una tipo uno. Hay que tener cuidado con los problemas endocrinos porque son todos de índole genético. Ahí vamos con lo que es la biología humana propiamente dicho, ¿no? Los problemas relacionados a la herencia. También tenemos que hablar de la importancia de la provisión de los servicios de salud. La provisión de servicios de salud, hablamos de las inequidades para acceder a un servicio, ¿no? Porque como dije hace un momento, todos nos enfermamos, pero no todos accedemos a los servicios de la misma forma. ¿Y por qué no accedemos a los servicios de la misma forma? Básicamente porque no podemos hablar de un presupuesto ordenado acorde a la descentralización, ¿no? Siempre tenemos el centralismo de que en Lima debe de estar absolutamente todo lo mejor o la tecnología de punta. Mucha gente de provincia tiene que venir a Lima a que a su niño le hagan algún tipo de examen especial o tratamiento especial en el hospital del niño. O personas tienen que ir de repente al hospital, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? O de repente al Instituto Nacional del Corazón, ¿no? Tienen que viajar de tan lejos para atenderse en esos institutos especializados. ¿Por qué? Porque la provisión de servicios de salud aquí en Lima es centralizada, ¿no? Lo mejor está en Lima. Lamentablemente, el proceso de descentralización es muy lento, ¿no? Recién se están construyendo algunos centros prototipo para que la gente pueda movilizarse, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, está en Huancayo. Hay un centro, un centro de atención de enfermos neoplásicos, ¿no? O de enfermedades neoplásicas, perdón. ¿No? Entonces, eso es descentralizarse, pero esa descentralización, ¿cuánto nos ha tomado? Nos ha tomado 20, 30 años, ¿no? Si comparamos nuestro sistema de salud con el de Estados Unidos, donde en cada provincia existe un instituto nacional para cada provincia o cada cierto tramo, hay hospitales grandes para todos, entonces estamos mucho más atrasados en relación a esos países de primer mundo, ¿no? Por eso es que nosotros nos llaman países del tercer mundo en ese sentido. Bueno, eso nos quiso dar a entender el señor Maglalonde con el modelo propiamente de los determinantes sanitarios, ¿no? Basándose en 4 determinantes sanitarios, donde recordemos el más importante para él fue el estilo de vida que nosotros sabemos que en la actualidad es determinante, ¿no? Ahora, el modelo de Lalonde fue modificado, ¿no? Bajo un criterio de un médico higienicista, el señor Laframboise, ¿no? Laframboise con Lalonde fabricaron un modelo donde especificaban
qué es lo que abarcaba el medio ambiente, por qué justificamos que el medio ambiente sea un determinante, por qué el estilo de vida es un determinante, por qué el medio ambiente es un determinante, etcétera, ¿no? Básicamente hablaba de lo que yo te he dicho, ¿no? Ha desglosado cada determinante para entender mejor el proceso de salud-enfermedad. Muy bien. Ahora, también está el modelo epidemiológico de Denver en 1976, luego de 2 años de la LONDE. ¿Qué decía Denver? Nos decía que las políticas sanitarias son el pilar estructural, la médula espinal, por decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque las políticas sanitarias pueden mejorar, en cierta manera, intervenir en la biología humana, en el sentido de poder hacer que accedan personas que tengan factores de riesgo en el sistema de atención, porque va a mejorar los sistemas de prevención, curación y restauración dentro del sistema. Y asimismo, las políticas sanitarias pueden influenciar también en el estilo de vida de las personas. ¿Por qué? Porque van a modificar a favor del consumidor los patrones de consumo. Una de esas políticas sanitarias a favor del consumidor en protección de su salud, en este caso yo diría el estilo de vida en cuanto al patrón de consumo, es por ejemplo la cajita de cigarrillos que tiene una imagen de una persona que está sufriendo un infarto cerebral, ¿no? Donde ahí te advierte que si usted fuma, tanto porcentaje va a terminar con algún tipo de disfunción neurovascular o pulmonar a largo plazo, que es lo más lógico, ¿no? Entonces, ese es un tipo de política que ha logrado implementarse o traducirse en una acción, ¿no? Una ley que promueva el uso racional de algunas, yo diría, drogas recreativas, ¿no? Porque el cigarro y el alcohol son drogas, porque te someten a una dependencia, solo que son recreativas y socialmente aceptables por el contexto que vivimos, lamentablemente, en una sociedad retrógrada que prima el consumo excesivo de este tipo de sustancias que no deberían ser admisibles, ¿no? Y también decía que las políticas de salud, las normas de salud, las políticas, influenciaban en el medio ambiente porque hacían que el hombre reflexione en la parte física, psicológica y social, ¿no? Con diferentes tipos de publicidades que ayuden a restaurar el medio en ese sentido. Ahora, el modelo que más se ha adecuado a la realidad actual, ¿no? 2020, ¿no? Un año que ya se nos está yendo, es el modelo sociológico de la salud de Dahlgren y Whitehead, ¿ya? El modelo de Dahlgren y Whitehead nos dice los determinantes sociales de la salud. Cómo es que estas personas nacen, crecen, se enferman y logran tener algún tipo de acceso. ¿En base a qué? En base al contexto. ¿Por qué? No es lo mismo enfermarse aquí que en Finlandia. No es lo mismo enfermarse aquí que en Estados Unidos, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos tienen un sistema de salud mucho más abierto al público. Hay un seguro integral que cubre absolutamente todo para aquellas personas que tienen absolutamente nada, ¿no? En Finlandia es uno de los sistemas más alabados, ¿no? A nivel internacional, en Europa, porque en Finlandia son mucho más elocuentes. Ellos trabajan con gobiernos municipales. El presupuesto en un 40% salen de sus municipios. ¿Te imaginas esa retroalimentación? ¿No? Acá el presupuesto sale directamente de nuestro querido Ministerio de Salud con aprobación del Poder Ejecutivo, lógicamente, ¿no? Pero a veces el presupuesto en el camino se va perdiendo porque tiene que ser direccionado a las diferentes redes y microredes. En cambio, en Finlandia el presupuesto nace de su propio origen. O sea, con los impuestos prediales, los impuestos municipales, los arbitrios, etcétera, la municipalidad gesta sus recursos para fortalecer los hospitales y fortalecer en este caso los centros sanitarios. Entonces es una maravilla. Finlandia es un modelo a seguir si lo comparamos con nuestro querido sistema sanitario en la actualidad, ¿no? Ellos mismos se autosustentan, en cambio acá nosotros esperamos que nos dé presupuesto el gobierno central, al gobierno regional y luego a las diferentes dependencias que ya conocemos. Bueno, el modelo con más aceptación es el modelo sociológico de la salud, donde me habla la importancia de los determinantes sociales de la salud. Y lo resumo en una palabra: no habrá salud, no habrá desarrollo si usted no aborda los determinantes sociales de la salud. Así de sencillo. Porque las personas, las condiciones en que las personas nacen, crecen con una situación económica a veces desfavorable, con falta de apoyo social, con falta
de proyección social, ¿no? Índice de desempleo elevado, falta de agua potable, bajo saneamiento ambiental, servicios deficientes porque falta personal, ¿no? Porque muchas veces el personal solo se queda en Lima, lamentablemente no quiere migrar a provincia, no quiere ir a hacer, digámoslo así, su carrera al 100%, ¿no? Solo es céntrico nomás, cree que Lima lo es todo, ¿no? En realidad hay un mar de oportunidades en provincia y está determinado ya que la mayoría de profesionales se quedan en Lima por la comodidad, ¿no? Pero en realidad propiamente deberíamos de emigrar para poder ayudar a nuestros hermanos en provincia, donde hay una gran carencia de ciertos profesionales, ¿no? Sobre todo en el área médica. Y esto se ha dejado ver mucho con la pandemia, ¿no? Cuando querían armar contingentes faltaba gente, ¿no? Para hacer algún tipo de intervención a gran escala en lugares de diferente índole. Entonces, las condiciones en que las personas se enferman con una economía desfavorable, falta de apoyo social, eh, prevalencia de ciertas enfermedades que son comunes, ¿no? Falta de educación, un ambiente laboral inadecuado, por ejemplo, los que trabajan en la mina, condiciones laborales en general, ¿no? Que sean inadecuadas, índice de desempleo, falta de agua, saneamiento ambiental, una vivienda que no sea adecuada para la supervivencia, ¿no? Entre otras cosas más, toda esa red social, esa red socioeconómica, cultural, ambiental, influye obviamente en la comunidad y en las familias que viven dentro de esa comunidad. Y si logramos tocar a las familias, tocamos a los individuos. Y si usted toca al individuo, también va a hacer que sus redes internas se alteren, su estilo de vida se altere. Si usted altera el estilo de vida del individuo, está jugando con los factores de edad, los factores de constitución física, sexo, factores constitucionales, etcétera. Entonces, uno va a acarrear al otro, uno jala al otro, uno altera al otro. Si no tengo buen índice de educación, no entenderé cuando me expliquen de repente una charla educativa sobre el lavado de manos, ¿no? Hay mucha gente que de repente por falta de sesiones educativas o educación para la salud no sabe la importancia del lavado de manos o no sabe la importancia de usar la mascarilla ahora que estamos con el COVID, la mascarilla por encima del puente nasal. Y lo que hacen es usarla por debajo de la nariz, creyendo de que se están protegiendo de una manera adecuada, ¿no? Algunos lo hacen por ignorancia, otros lo hacen porque realmente no les gusta o sienten que se ahogan con la mascarilla, ¿no? Lo cual no comparto esa opinión porque, por ejemplo, en los hospitales utilizamos la mascarilla N95 que te cubre mucho más fuerte y no hemos sentido ese tipo eh, de dificultad, ¿no? Así que hay que tener en cuenta de que como somos animales de costumbre, usted si tiene la mascarilla o el respirador un cierto tiempo, su cuerpo se acostumbra, ¿no? Entonces, estos determinantes sociales son importantes para entender básicamente cuáles son las condiciones que van a, ¿no? Hablando de infraestructura, medio ambiente, cultural, económico, ambiental, cuáles son los determinantes que limitan, ¿no? Limitan el acceso a una vida favorable, una vida saludable. Bueno, estos determinantes en salud determinantes sociales de salud o determinantes socioeconómicos van a estar influenciados por una política que tiene nombre y apellido, ¿no? Esta política internacional que está dada por más de 189 países que son miembros de las convenciones que la ONU ha organizado en favor del mundo, la paz y objetivos en general, tuvieron la genial idea del año 2015 al año 2030 buscar algunos objetivos en común, algo de que a todos los países los una en esfuerzos direccionados a ciertas políticas y cambios, con un compromiso de alcanzar estas metas que son altamente ambiciosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el marco es miren, y estos son los cinco objetivos que nos deben de importar como personal de salud. Fin de la pobreza al año 2030, hambre cero al año 2030, salud y bienestar en el año 2030, educación de calidad al año 2030 y agua limpia y saneamiento básico para todos al año 2030. ¿Será posible que estos 169 países puedan alcanzar estas políticas a través de estos objetivos, llamados los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Que antes, en el año 2000 a 2015, se llamaron Objetivos del Milenio, actualmente se llaman Objetivos del Desarrollo Sostenible?
¿Será posible? Bueno, el compromiso está hecho, la política está hecha, ¿no? Inclusive han impactado en lo que son el acuerdo nacional, el plan bicentenario y todas las políticas de índole nacional en nuestro país. Ahora, ¿tendrán un impacto favorable? ¿Se logra hacer la meta? Bueno, la política existe. Veamos cómo estamos en la realidad relativa, ¿no? Basándonos en el análisis de situación en salud 2019. Analicemos estos indicadores. ¿Cómo vamos con la pobreza? Bueno, la pobreza ha tenido un índice de reducción, más o menos del 13.5 al 3.5 entre el año 2006 al 2016. Es un dato relativamente actualizado. Se dice que con la pandemia todos los datos estructurales que hemos tenido hasta el año 2019, de cuál es el documento que estoy sacando esta información, han sido grandemente alterados, ¿no? Grandemente alterados porque se ha descalibrado todos los sistemas de perspectiva y los sistemas económicos que han habido, lógicamente porque todo ha estado, la industria ha estado paralizada, ¿no? La segunda política o el segundo objetivo del desarrollo sostenible, hambre cero. ¿Cómo vamos con la desnutrición, que es sinónimo, ¿no?, de hambre en ese sentido? ¿Reducción significativa de la desnutrición? Sí, hubo una reducción significativa, más o menos la mitad. Bajamos en los menores de 5 años, que es la población más endeble. De 28.2% bajamos a un 13.1% entre los años 2008 a 2016. ¿Hubo una reducción? Claro que sí. Pero, por favor, hay que diferenciar la desnutrición de la malnutrición, ¿no? Si bien es cierto, no encontramos kwashiorkor o marasmo de una manera tan fácil como antes, ¿no? Kwashiorkor y marasmo son dos síndromes característicos por desnutrición crónica avanzada, en algunos casos aguda o reagudizada, ¿no? Con falta de masa magra, digámoslo así, catabolismo proteico avanzado, edema de miembros inferiores y daños irreparables a nivel metabólico y celular en los tejidos de ese infante. Ya no se ven esos casos de kwashiorkor y marasmo de una manera tan abrupta como si lo era hace 15, 20, 30 años, pero en la actualidad debemos tener en cuenta el concepto de la malnutrición, ¿no? Porque si bien es cierto, los niños en la cuarentena no han podido salir, no han podido jugar, esto ha creado una dependencia a ciertos medios electrónicos y conductas, ¿ya? Conductas de sedentarismo, ¿ya? Y sedentarismo, ¿por qué? Porque no podían salir. Entonces el niño que hacía por estrés comía. Es lo mismo que con los adultos, ¿no? Muchos adultos, ¿qué es lo que hicieron? Tenían que salir a hacer actividades, pero no podían, estaban limitados por las políticas que han habido, entonces lo que hacían era comer. Entonces, ha habido un aumento de sobrepeso y obesidad en nuestros infantes, que son la población más débil, y en nuestros adultos. Entonces, hay que tener cuidado con ello, ¿no? No solo hablar de la desnutrición, también de la malnutrición, ¿no? Porque todos nos malnutrimos en cierta forma. Cuando abusas del azúcar, abusas de la sal, tienes un salero en la mesa, estás ahí malnutriéndote, ¿no? Al hipertenso, ¿qué le decimos? Aparte que tome su captopril, sublingual, 25 a 50 miligramos cada 24 horas, o de repente su hidroclortiazida, 50 o 100 miligramos cada 24 horas, o su furusemida, o de repente su enalapril, su captopril, su valsartán, losartán, etc. Aparte de su farmacología, ¿qué le decimos al hipertenso? Le decimos, señor, el salero bótelo. ¿Por qué? Porque la sal es el gran cofactor para que retenga líquidos. Si usted retiene líquidos, la presión se le dispara, es sencillo, ¿no? Por eso que cuando usted tiene sed, ¿no? Cuando usted come exceso de sal, ¿qué es lo que hace su cuerpo? Busca desesperadamente agua, ¿no? Por eso cuando usted come canchita, bueno, comía canchita en el cine, ¿qué es lo que faltaba? Siempre su gaseosa, ¿no? Que también hace que tenga más sed, porque la diuresis que te hace el exceso de glucosa en la gaseosa hace que tengas una diuresis osmótica y tengas más sed de consumir más, ¿no? Y eso le conviene a las empresas, ¿no? Que tú consumas y consumas y consumas, ¿no? Es igual que con el chifa, en el chifa no te dan agua. ¿Por qué? Porque el chaufa es salado y el salado atrapa el agua para que tú quieras tener más o quieras tomar más agua. Entonces todo es una hilera que es bueno diferenciar, pero bueno. Siguiente eslabón, el eslabón número 3, salud y bienestar. ¿Cómo vamos con nuestra mortalidad materna? Que es un indicador muy contundente para determinar la evaluación de un sistema sanitario competente. La mortalidad materna está en un promedio de descenso, ¿no? Si bien es cierto, antes había un 251 a 68 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, ¿ya? Estamos en proceso de reducción, pero nuestro valor sigue superando a otras regiones a nivel Latinoamérica.
Y esto es un problema porque existe mucho el parto informal, ¿ya? Por más que de repente me digan que hay parteras muy capacitadas en ciertas regiones de nuestro país, y eso es muy cierto, hay parteras muy capacitadas, ¿no? Que popularmente le llaman comadronas, todavía no existen las condiciones higiénicas al 100% de por qué deberían de atender partos así a libre demanda, ¿no? Siempre tiene que hacer un trabajo en equipo, ¿no? Cuando es muy complicada la situación es bueno derivarlo a un hospital, pero hay ciertos pueblos que de repente por su propia cultura no les gusta ir a un nosocomio, entonces lo que hacen es optar por la vía comunitaria de alguien que esté capacitado para atender un parto, entre comillas capacitado, ¿no? Es como cuando en provincia llamas al huesero en vez de ir a consultar al traumatólogo, es algo similar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para decir? La reducción de la mortalidad infantil en el menor de 5 años. Y se ha habido una reducción considerable, ¿no? De 78 a 15 niños por cada 1000 nacidos vivos. Esto tomando las encuestas desde el 1991 al 2014, ¿no? Digamos que es una retrospectiva prospectiva de gran envergadura, ¿no? Porque abarca más o menos más de 15 años. Entonces, en ese sentido, es bueno diferenciar que ha habido una reducción gradual, ¿no? Básicamente porque ahora hay una atención específica de recién nacido y más cuidados con la bioseguridad, ¿no? Antes, uno de los factores que más determinaba la incapacidad del recién nacido era la polio. Uno, otro era la hepatitis viral, otro era el tétanos neonatal. Qué terrible, ¿no? Qué terrible es el tétanos neonatal, ¿no? Se puede evitar teniendo un adecuado procedimiento de esterilización del equipo quirúrgico que va a entrar a hacer el acto, que va a intervenir propiamente a la gestante, ¿no? Porque basta que haga una contaminación por espora de Clostridium tetani y ya tenemos algún tipo de parálisis muscular que puede terminar en parálisis miocárdica o parálisis del diafragma y paro cardiorrespiratorio y obviamente fulmina a un recién nacido y puede también matar a la madre en la etapa de puerperio, ¿no? Qué terrible es el tétanos neonatal. Gracias a las intervenciones de inmunizaciones es que hemos logrado detenerlo, ¿no? Las inmunizaciones activas en la gestante, ¿no? Que cumpla su DT gestante o su DTPA. Ya hablaremos más adelante de lo que es un poco de las inmunizaciones en nuestros grupos etarios que son importantes dominar. Y bueno, finalmente vamos con lo que es los métodos modernos de planificación familiar. Y acá te doy un dato ultimito. Según las encuestas del INEI, ¿no? Instituto Nacional de Estadística e Información, ha aumentado o se proyecta un aumento exponencial de embarazos debido a la larga cuarentena que hemos experimentado. ¿Será cierto? Es un pronóstico basado en encuestas que han hecho vía telefónica, ¿no? Preguntando a personas si es que posiblemente estén teniendo la seguridad de que van a estar en gestación o están en el proceso de gestar, ¿no? Y ha habido una gran cantidad que ha dicho que posiblemente o han afirmado que sí están gestando, ¿no? Lógicamente, en la cuarentena el encierro ha hecho su estrago, ¿no? Por eso acá viene un indicador muy importante en lo que es salud y bienestar. La importancia de tener planificación familiar en las mujeres sexualmente activas que abarcan, según la normativa de MINSA, desde 15 hasta los 49 años, ¿no? Y esto tiene que ver mucho porque la tasa de natalidad cuando es abrupta en un país, genera también que haya una inequidad en el acceso de servicio de salud a cada integrante infantil de la familia, porque se cumple de que los padres van a darle más atención al niño más pequeño y desatender al niño que estuvo antes. Es por eso que siempre se aboga por no tener niños seguiditos, ¿no? Porque ahí vamos a tener la dificultad de atender de manera desigual a uno en relación al otro, ¿no? En ese sentido. Y también hablamos de lo que es cobertura de inmunizaciones en el niño menor de 2 añitos, ¿no? De 12 a 24 meses, a 23 meses. En este sentido, la cobertura de inmunizaciones y el alcance de los métodos modernos de planificación familiar, ¿no? Han tenido niveles menores en comparación al resto de regiones del mundo. Eso quiere decir que estamos flojitos en inmunización y lo que es cobertura por planificación familiar.
¿Por qué estamos flojitos en esos indicadores? No porque el personal no haga su trabajo, no, sino porque existen muchos paradigmas y mucha desinformación en nuestro medio. Nos dejamos llevar por el consejo del amigo o la amiga que de repente dice, oye, no te cuides con preservativo, o de repente no tomes la píldora, no tomes anticonceptivos orales, o no te pongas la inyección de 3 meses porque te va a engordar, o no te pongas el parche subcutáneo porque de repente te hace doler mucho el músculo del brazo, ¿no? O de repente dice la señora, tu vecina o alguien que conoces en la comunidad, te dice, no, a mi niño lo vacunaron y le hizo muy mal, se fue al hospital, así que las vacunas son muy malas, no lo vacunes. Entonces, todos esos estigmas, todos esos pensamientos hacen de que lamentablemente se cree un clima de ignorancia, un clima de desinformación. Es lo mismo que con el COVID, cuando hablaban del dióxido de cloro, ¿no? Que era supuestamente el Salvador, que supuestamente hacía milagros, ¿no? De curar a las personas. Luego se llegó a dar a conocer que el que daba a conocer propiamente y propagandeaba el dióxido de cloro era solo creo que era un padre, ¿no? Un padre, no era un científico propiamente dicho. Era básicamente una persona que no tenía estudios de ciencia, ¿no? Entonces ahí caemos en la desinformación, ¿ya? Bueno, y finalmente la proporción de población con acceso a agua aumentó, ¿no? De manera exponencial de 86% a 93% entre el año 2013 a 2017. Y la población con acceso a saneamiento también aumentó, ¿no? Cuando hablo de saneamiento básico, me refiero a lo que es agua, desagüe y alcantarillado, ¿ya? Aumentó de 64 a 74% entre el año 2011 al 2017, ubicando a nuestro país al mismo nivel que otras regiones en cuanto al primer indicador de acceso a agua, pero en cierta desventaja en cuanto a lo que es saneamiento ambiental básico. Bueno, para analizar la situación de salud en el Perú, como hemos estado haciendo, utilizamos la herramienta número 1 de las funciones esenciales de la salud pública, ¿ya? La primera función esencial de la salud pública es un instrumento fundamental para evaluar el impacto de las políticas públicas, mejorar el diseño y la implementación de otras políticas y estrategias, así como programas que los gobiernos y la sociedad puedan implementar en conjunto para alcanzar la equidad tan anhelada en salud y el desarrollo humano sostenible, ¿no? Porque no se trata de beneficiar un grupo o sector social, sino de hacer que la política englobe a cada actor social y a cada persona que esté dentro de la comunidad. ¿Cuál es la primera función esencial? A nivel de la salud pública es el seguimiento y evaluación y análisis de la situación de salud, o lo que llamamos el ASIS, ¿ya? ASIS es el análisis de situación de salud. Ese es el ASIS. Y usted lo puede encontrar como ASIS 2019 en el Internet, como le dije. Es la primera función básica de la salud pública. Y ahora de repente muchos se preguntarán, ¿no? Licenciado, ¿y la salud pública, la salud familiar, la salud comunitaria? Ya me confundí. La salud pública abarca todas las políticas implementadas a nivel del Perú y el mundo. La salud pública abarca la salud comunitaria, porque la salud comunitaria se encarga de ciertos sectores en la población o ciertos sectores dentro de un distrito a nivel comunitario, ¿no? Eso cuando hablamos de manera diferenciada, ¿no? En ciertas sectorizaciones, porque nosotros trabajamos en primer nivel de atención con sectorización, ¿no? Queremos de repente atacar un problema, por ejemplo, lo que hubo en la difteria. Entonces vamos a ir a vacunar por sectores. Este equipo va a vacunar en sector A, este equipo va a vacunar en sector B, y así trabajamos por sectores y de manera más organizada, más ordenada. Esa es la forma que se hace el trabajo a nivel comunitario. Entonces la salud comunitaria trabaja con los sectores en la población para llevar la salud a las familias. Y cuando hablamos de las familias, que son la unidad de base de la sociedad, hablamos propiamente de la salud familiar. Entonces, ustedes pueden decir, salud comunitaria lo es, disculpen, salud pública lo es todo, salud comunitaria es una parte del todo y salud familiar es una parte comunitaria, ¿no? Para no complicarnos mucho el concepto en ese sentido. Hablemos de la demografía de nuestro querido país. Si bien es cierto, los censos no han sido del 100% efectivos porque han habido lugares inaccesibles para algunos censadores. Se dice que hay un sesgo grande, no habla de 1000 personas, sino que habla de millones de personas que no han sido censadas, otras que han sido mal censadas 2 veces en diferentes lugares, ¿no? ¿Cómo ha pasado eso? Bueno, son problemas en la parte logística de llevar a cabo el censo a nivel de un país que a veces no tiene protocolos para abordar ciertas preguntas o para ser sincero con las preguntas que se les pueda dar.
Entonces tenemos en cuenta de que comparando los censos del año 93, el año 7, el año 2017, ha habido un cambio en la demografía del Perú, ¿no? Si nosotros nos centramos en el color rojo, este color rojo del censo del año 93, nuestra población eminentemente era mucho mayor en lo que era la etapa infantil, ¿no? Hablando de la primera y segunda infancia, ¿no? Hasta más o menos los 11 años. En el caso de la población puber y juvenil, ¿no? Adulto joven, tenemos un escalafón que va reduciéndose, ¿no? A medida que vamos haciendo la maduración, población adulta madura, medianamente madura y a la población ya madura, adulta mayor, vamos descendiendo los escalafones o las escaleras de lo que es cantidad, porcentaje de cantidad de esa población. Eso era en el año 93. En el año 2007 hubo una reducción infantil y en el año 2017 hubo una reducción de la población infantil. Y esta acción que se ha reducido a nivel infantil ha dado como consecuencia algo llamado el bono demográfico. ¿Qué es el bono demográfico? Los que fueron niños hace 10, 20 años, lógicamente en realidad ya forman parte de la población madura, la población adulta. Este tipo de población va a traer ese bono demográfico. Hace de que la población adulta madura sea mayor en relación a la población infantil en esta época. Este bono demográfico lo vivimos con el auge de poder tener personas laborando en mayor cantidad, porque una población económicamente activa es favoritaria para la economía del país. Pero de aquí en 30, 40 años, obviamente la población en estructura y crecimiento envejecerá. Y esta población que envejecerá formará parte ya no del bono demográfico de población económicamente activa, por parte de la población adulta madura y adulta mayor que dependerá de la población joven. En ese sentido vamos a tener nuestra pirámide ya no escalonada con una punta fina o pequeña porción de adulto y adulto mayor. Ahora vamos a tener una gran cantidad, no hablo de acá a 20, 30 años, una gran cantidad de adultos mayores, una cantidad mediana de adultos jóvenes que puedan trabajar y una pequeña porción de población infantil, hablando de 0 a 11 años. Entonces, en ese tipo de población vamos a tener en cuenta de que van a cambiar los problemas a nivel de la mortalidad, a nivel demográfico, ya no van a ver lo que estaba anteriormente dicho, ¿no? Lo van a cambiar todo lo que es el acceso a los servicios de salud y va a cambiar obviamente la perspectiva en que se van a atajar o tratar los problemas de diferente índole. Entonces, eso es bueno hablar con lo que es el bono demográfico, ¿ya? El bono demográfico que es bueno conocerlo. Ahora, ¿cuál es el índice de pobreza que tenemos en la actualidad? Los más pronunciados vamos a ver en los departamentos de la Sierra Central a nivel Huancavelica y Huánuco, donde la pobreza va a tener un estimado de disminución, pero de constancia. Si nosotros evaluamos el percentual entre lo que es la zona urbana, rural, la costa, la sierra y la selva, vamos a ver que hay una predominante curva que no baja su ascendencia en totalidad a nivel rural. Entonces está dado con indicadores extra a nivel lo que es zona rural marginal. Esto va de la mano con que en la costa, posición contraria, vamos a tener un estimado sumamente bajo que va de manera decreciente. Entonces tenemos que los departamentos que van a tener mejor índice de pobreza van a ser Tumbes y Madre de Dios, y con cierta estabilidad o que van a denotar una pobreza que se ha mantenido relativamente igual es aquella que está sostenida a nivel de lo que es Lima y la provincia constitucional del Callao. Este tipo de análisis en la pobreza nos hace saber de las inequidades, financiamiento, recursos de salud, el financiamiento de la descentralización para hacer mayores a nivel extralimeño, ¿no? Hablando de una descentralización propiamente dicha. En lo que es el factor educación, ¿no? Han alcanzado a tener una educación universitaria, se han incrementado en un 40.7% debido al exceso de universidades particulares que hay. Sobre todo se ha dado este incremento a nivel de lo que es la zona urbana. ¿Ya? Un 17.9% en el año, un mínimo margen de diferencia si nosotros lo relacionamos con la zona de Lima. De otro lado, ha habido incrementos importantes en el nivel de educación logrado en la población femenina, ¿no? Dejando de lado el paradigma de que solo el hombre debe ser educado, ¿no? En este sentido, también las damas deben tener una
acceso igualitario, ¿no? Por eso de los lineamientos de salud es tener equidad en el acceso a la educación, ¿no? Equidad en lo que es equidad de género, en ese sentido. La equidad de género no solo va dado por el estigma que usted tenga, sino va a estar dado porque ambos tipos de géneros tengan acceso igualitario a las mismas oportunidades. Es por eso que se ha logrado que la población femenina tenga un índice de educación aumentado en 48.8% y los hombres un estimado de 31.4%. La población masculina con educación secundaria también ha aumentado de 21.3% y la población femenina con un índice de educación secundaria también ha habido un aumento, ¿ya? En tanto, disminuyeron los hombres y mujeres sin ningún tipo de nivel de educación. Podemos decir que nuestro país está comenzando a educarse. De lado, los factores de analfabetismo y por ende hacer que sus ingresos y posibilidades se multipliquen en ese sentido, ¿no? Hay una predominante curva, ¿no?, de abundancia de población que tiene la secundaria completa en relación a los otros indicadores de nivel primaria, nivel superior no universitario, técnico superior y nivel universitario, ¿no? Y una mínima porción de personas que tienen un nivel no definido o simplemente no tienen ni siquiera el nivel inicial. ¿Por qué será importante hablar, ¿no?, de la condición de educación y pobreza? Porque son factores que favorecen las inequidades. Las inequidades y determinan básicamente las condiciones en que pueden acceder o no a ciertos servicios, porque una persona que tenga un CIS en relación a una persona que tenga salud, no hablamos de seguros específicos en el Perú, no van a tener los mismos factores de acceso, ¿no? Otro factor específico es la vivienda, la condición en donde la persona va a vivir, convivir y va a tener actividades de diferente índole, ¿no? La proporción de viviendas o de acceso a una vivienda saludable, depende si es un barrio marginal, un asentamiento humano, de repente una vivienda improvisada, una asociación provivienda, ha tenido una proporción desigual, pero marcamos la diferencia que en la Sierra Central y en la zona de la selva hemos tenido los mayores índices de población que va a tener una vivienda, por decirlo así, de una manera específica, o que accede a algún tipo de vivienda adecuada, ¿no? Por otro lado, nosotros hay que ver de que existe una gran prevalencia de personas que tienen viviendas en asentamientos humanos, barrios marginales, con condición de infraestructura, topográficamente hablando, inadecuada, más o menos un 45.5% del año 2017. Esa es la media. Entonces podemos deducir que la mitad de la población no vive en un lugar adecuado para su salud. Si sacamos la media aritmética de todos nuestros departamentos y provincias. En Tacna encontramos que un 19.9%, ¿no?, es el índice más bajo en el sentido de tener un tipo de vivienda con un inadecuado sistema sanitario o de repente algún tipo de vivienda improvisada, ¿no? Tacna tiene el índice más bajo y el índice más elevado lo encontramos en Ucayali, Cusco, Apurímac, Amazonas y Loreto, ¿no?, que son los que tienen básicamente el índice más grande de tener algún tipo de asentamiento humano improvisado o infraestructura de vivienda inadecuada. Entonces, que tenga acceso a agua potable, tiene acceso al abanico de salud en todo, en ramas de lo que es seguridad y saneamiento básico. El acceso al agua potable por red pública alcanzó un 83% de cobertura en relación al 100% de la población. Vamos a tener en cuenta que esto se va a dividir en dos partes, ¿no? Un 76.3% dentro de la casa y un 4.7% fuera de la misma. O sea, un 7.3% de las viviendas van a abastecerse de pozos, un 9.7% van a presentar una difícil cobertura, ya que se pueden abastecer de agua, camión cisterna, algún tipo de manantial, fuente natural de puquio, alguna reserva, acequia, río, lago, laguna, o algún tipo de fuente exógena diferente. Entonces vamos a encontrar que según el tipo de abastecimiento del agua, a nivel nacional hay una cobertura casi totalizada, ¿no? Un 78.3% cuando hablamos de la parte interna de la infraestructura de acceso al agua, pero van a haber diferentes inequidades en cuanto a lo que es propiamente, por ejemplo, ¿no?, los que tienen difícil acceso, ¿no? ¿Cuál será el departamento que presenta más difícil acceso? El difícil acceso en cobertura de abastecimiento de agua, que lamentablemente tiene que esperar el camión cisterna, que de repente tiene que abastecerse de alguna fuente natural no potable o que no haya sido higienizada de una manera adecuada. El departamento que se lleva ese estandarte es Loreto.
Lamentablemente el departamento más grande y también uno de los que no accede a agua pura o agua de confianza, agua potable. Le sigue Piura, Huánuco, Pasco y Tumbes y Amazonas, representativos de lo que es propiamente la zona de la selva, ¿no? Loreto, Tumbes, en ese caso también hay que tener en cuenta que tienen los índices de pobreza también en cierta forma elevados. ¿Ya? Entonces, el acceso a agua potable va a determinar la condición de saneamiento básico y también puede fomentar el exceso de algunos factores que puedan determinar un proceso de enfermedad más rápido, ¿no? Porque quien tiene agua potable también accede a un sistema adecuado para higienizarse. Si nosotros tenemos en cuenta que el agua potable va a ser, en algunos casos va a tener un sistema adecuado de tratamiento. En provincias no es lo mismo. En provincias no tienen un sistema adecuado de tratamiento. Ahora, en cuanto a lo que es el saneamiento básico por red pública alcanzó en el 2017 un 76.2%. Digamos que alcantarillado es lo que hablamos de saneamiento básico, sistema de letrinas, alcantarillado, y lo que es letrinas es 18.3%, ¿no? Con tratamiento pozoséptico, tanque séptico o biodigestor, ¿no? Que son específicos para hacer el tratamiento de excretas. Un 17% de las viviendas elimina las excretas en un pozo negro ciego y un 6.8% de las viviendas particulares no tienen un acceso adecuado a un servicio de saneamiento básico. Cuando hablamos de saneamiento básico nos referimos a un servicio higiénico para que los ocupantes de una familia puedan eliminar de manera adecuada las excretas y no haya contaminación ambiental o no haya contaminación cruzada consigo mismo, ¿no? En este caso tenemos también, si hacemos el comparativo con el cuadro anterior, ¿no? Que en Loreto también se ve, ¿no? Loreto, Piura, Huánuco, Pasco y Tumbes se ven los índices más elevados de falta de saneamiento básico. Lamentablemente estos departamentos también gozan de tener índice de pobreza elevado. Ahora, si nosotros hablamos de la densidad de trabajadores de salud o la densidad de trabajadores que están a nivel exterior, laborando, salvando vidas en provincia, tenemos que hay una adecuada densidad en lo que es propiamente Lima y Callao, ¿no? Lima, Apurímac, Tacna, Callao, pero lamentablemente están diversificados, ¿no? ¿Médicos escasean? Claro que sí, escasean en todos los lugares. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema estructurado acorde a los beneficios que ellos esperan. Entonces solo se van a centralizar en Lima o en provincias que tengan constitución adecuada de infraestructura o de recurso económico. Pero si, por ejemplo, ¿no? Analizamos de repente a Huancavelica, vamos a analizar a Huancavelica, ¿dónde está? O Amazonas, vamos a ver a Amazonas. Acá está Huancavelica. Huancavelica tiene un índice de médico de 8.1 por cada 10.000 habitantes. O sea, por cada 10.000 habitantes voy a encontrar 8 médicos. ¿Será proporcional? Por cada 10.000 habitantes encontrar en Huancavelica 8 médicos. Difícil, ¿no? Con lo que es el personal de enfermería, por cada 10.000 habitantes tenemos más o menos 16.4 enfermeras, ¿no? Aproximadamente, porque lógicamente un ser humano no lo podemos partir, ¿no? Y las obstetras tenemos más o menos un porcentaje también deficiente de 10.5. Entonces, los profesionales escasean en ese sentido. Para la densidad poblacional no hay un equiparamiento adecuado. Entonces tenemos que nuestros talentos se fugan o bien al exterior o bien se centran solo en la provincia de Lima y no logran hacer atención, ¿no? Y una planificación estratégica para ayudar a que el recurso humano se disgregue en todos nuestros departamentos. Muy bien, si hablamos de la proporción de mujeres que actualmente están unidas o tienen familia y usan métodos anticonceptivos o siguen algún programa de planificación familiar, tenemos en cuenta que según el área de residencia va a tener una variante muy, muy drástica, ¿no? Si nosotros nos vamos a dar en cuenta que hay dos áreas específicas, urbana y rural, hacemos la comparativa, ya ha habido un ligero aumento, ¿ya? Un ligero aumento en aquellas que han mantenido algún método moderno de planificación familiar, ¿no? Si hacemos el comparativo en el área urbana desde el año 2012 al año 2017. Un aumento de más o menos 2 puntos porcentuales, ¿no? Donde no se ve un cambio drástico, porque más o menos la otra mitad es obviamente aquella que no usa un método de planificación familiar. A nivel rural,
A nivel rural sigue también un aumento de 3 puntos percentuales y no ha habido un aumento drástico en estos últimos 5 años, si hacemos el comparativo al año 2012. ¿Qué podemos inferir? Que faltan políticas de planificación familiar, falta hacer el uso de educación para la salud en pueblos y lugares alejados donde no llega de repente un obstetriz o una enfermera que pueda dar consejería adecuada con respecto al uso adecuado de métodos de planificación específicos. Ahora, según la educación del nivel específico alcanzado por la mujer, vamos a tener en cuenta que, lógicamente, aquellas que tienen nivel secundario completo y nivel superior van a tener un índice mayoritario de cuidado de su planificación en familia, ¿no? Su planificación familiar. Pero las que, por ejemplo, no tienen nivel de educación propiamente ni siquiera a nivel inicial, van a tener un déficit, obviamente, en el conocimiento y van a decaer en lo que es el indicador de mujer que tiene adecuadamente cubierto su método de planificación familiar, ¿no? Entonces podemos ver la correlación, menos educación, también se encuentra también menos personas que usan métodos para tener planificación de su familia, ¿no? En ese sentido. Proporción de menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad según la característica seleccionada, ¿no? En el caso de lo que es cobertura de vacunación, estamos relativamente altos, pero no tanto como para decir que somos los pioneros o los primeros. Hemos mantenido y sostenido cambios, pero no hemos logrado un alce realmente, ¿no? Y con este tipo de coyuntura, los indicadores de inmunizaciones se han descalibrado totalmente, ¿no? Porque se dice que en la actualidad se busca cerrar la brecha, ¿no? La brecha que ha dejado la pandemia y la cuarentena, porque hay muchos niños que han estado desatendidos de sus vacunas. Y hay vacunas que son totalizadas, ¿no? Una vacuna totalizada que es importante que los niños alcancen y tengan propiamente acceso a la pentavalente aplicado a los 2, 4 y 6 meses de vida. Si el niño no tiene sus 3 refuerzos de pentavalente al cumplir el año, tiene grandes posibilidades de contraer alguna enfermedad inmunoprevenible. Y cuando nosotros hablamos de enfermedades inmunoprevenibles, nos referimos a la popular difteria, a la pertusis, a la polio, que es tan terrible, degenerante, a lo que es propiamente la influenza y la hepatitis B. ¿Ya? Esas son las 5 enfermedades que protege propiamente la inmunización de la pentavalente, que es tan importante, ¿no? Indicador sanitario al segundo, cuarto y sexto mes de vida. Ahora, han habido brotes de difteria focalizados en Lima hace 1 o 2 meses en el Hospital 2 de Mayo. Logramos contenerlo específicamente, sí, pero queda la salvedad que con las campañas que hemos tenido multitudinarias y que todavía se siguen sosteniendo los fines de semana sobre todo, lograremos alcanzar a cerrar la brecha que ha dejado la pandemia, podremos realmente consolidar los niños que estén completamente coberturados y protegidos, es un reto. Realmente es un reto porque falta poco para que acabe diciembre y no llegamos a un poco más de la mitad. Entonces todavía queda una brecha muy grande que subsanar, porque lamentablemente la pandemia ha dejado ese tipo de sesgo, ¿no? En ese sentido. Si analizamos las encuestas del año 2012 al 2017, según el área de residencia a nivel urbano, los niños menores de 3 años con vacunas completas, vacunas básicas completas, hablo de la pentavalente, la influenza, la vacuna rotavirus, ¿no? Que es otro indicador, la vacuna rotavirus al segundo y cuarto mes de vida, ya hablo de esas vacunas, propiamente han alcanzado un nivel relativamente estático, ¿no? Digo estático porque no ha habido un cambio específico, ¿no? Hay países que llegan al 90% de cobertura, hay países que llegan al 80% de cobertura. Entonces, nosotros estamos todavía en el rango de la base 6, base 7 en ese sentido. Entonces, hay que tener, y con esto de la pandemia, nuestros indicadores han caído a menos del 20%. Entonces, con eso ya les dije todo, ¿no? Hay que tener en cuenta las enfermedades inmunoprevenibles. Proporción de niños de 6 a 36 meses que recibieron suplemento de hierro. Y este es otro problema de salud pública que a la vez es salud comunitaria y familiar. La anemia, porque un niño no suplementado con hierro al cuarto y quinto mes de vida es un niño que probablemente no se suplemente a los 6 meses, ni a los 12 meses, ni al año, ni etcétera. Y un niño con anemia va a arrastrar un problema
desencadenante en su desarrollo, porque cognitivamente no te va a rendir. Cuando te quiera hacer comprensión lectora no va a rendir de la misma forma. Cuando quiera resolver matemáticas tampoco. Entonces, tenemos problemas que a largo plazo van a golpear el país. O sea, las consecuencias sanitarias de la pandemia no se ven inmediatamente. Las consecuencias sanitarias se van a ver a lo largo que se desglose el año 2021, 22, 23, etcétera. ¿Por qué? Porque la población que ha sido más afectada a nivel comunitario, a nivel público, ha sido la población infantil. Por más que ha habido tasa de mortalidad elevada en los adultos, la población infantil es la esperanza de vida de un país. Entonces, en ese sentido, nosotros evaluamos que la tasa de anemia en el área urbana va a estar con un rango de suplementación adecuado creciente, ¿no? Si evaluamos de acá a 5 años atrás, hemos crecido más o menos entre un 12% adecuadamente en cuanto a la cobertura de niños suplementados. Si hablamos en el área rural, también hemos tenido un avance de 8 puntos percentuales, de 24.6 a 32.9%. Es un avance aceptable, ¿no? Pero todavía nos queda coberturar ese otro 70%, ¿no? ¿Dónde estará ese otro 70%? Está en casa pensando de que la alimentación debe ser totalizada sin necesidad de suplementación de hierro, ¿no? Y nosotros tenemos el mensaje específico para las mamás. Todo niño que llega a los 6 meses está perdiendo el hierro que se le dio vía placentaria. La madre le dio su hierro vía placentaria, pero después de los 6 meses esa reserva de hierro se agotó. ¿Qué necesita? Suplementarse. Pero licenciado, mi hijo nació, disculpe, mi hijo estuvo a los 6 meses con su hemoglobina capilar 11 miligramos por decilitro. Ya, genial. ¿No necesita hierro entonces? Sí necesita hierro, pero esta vez preventivo. Es igual que la gestante toma hierro preventivo y su ácido fólico preventivo. Es igual que, por ejemplo, el personal sanitario en la actualidad toma vitamina C preventiva y zinc preventivo, porque sabe que el zinc y la vitamina C ayuda a que el sistema inmunológico esté elevado y evita de que si es que, por ejemplo, te da el COVID, te fulmine. Entonces, como preventivo necesitamos ciertos minerales y el niño en crecimiento necesita para fabricar hemoglobina hierro. Si usted no le da hierro, ese niño no fabrica hemoglobina, la hemoglobina no transporta el oxígeno no oxigena los tejidos, valga la redundancia, y uno de los tejidos que más necesita oxígeno es el tejido nervioso cerebral. ¿Cómo desarrollamos bien un tejido? Hay que darle oxigenación y nutrientes. Nutrientes los puede tener, pero la oxigenación puede ser deficiente por falta de hemoglobina. Entonces hay que darles hierro a esos niños. No solo el hierro que está en la sangrecita, vaso, hígado, bofe, también hay que darle el hierro suplementado en gotitas o en jarabe, dependiendo de su edad, ¿no? Muy bien. Y si hablamos según el dominio de residencia, costa, sierra y selva, vamos a darnos cuenta que ha habido un cambio exponencial, pero igual seguimos con un 70% de la población no suplementada en lo que es suplementación con hierro. Distribución de la mortalidad según el sexo y los grupos quinquenales de edad, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, hay una distribución relativamente creciente en base a la superación de edad, ¿no? Donde lógicamente nuestros adultos mayores son los más golpeados y los adultos mayores maduros son los que van a tener una tasa de mortalidad más elevada prácticamente por la degeneración natural de su sistema, ¿no? Eso es algo que no se puede discutir. Pero lo que quiero que observen es que el grupo endeble, el grupo que más proporción de tasa de mortalidad y morbilidad puede haber, y es algo que se logra ver evidencia con este gráfico, es el grupo de 0 a 4 años, ¿no? Más o menos un 8% de mujercitas y un 9% de varones que van a tener una tasa de mortalidad elevada, ¿no? Esto según una encuesta del año 2016. ¿No? Basándome en el ASIS 2019, ¿no? En análisis de la situación de salud 2019. Este es un gráfico de ese documento. Entonces, ¿qué podemos inferir? Que nuestro trabajo a nivel comunitario debe estar enfocado en el abordaje efectivo de los problemas prevalentes o las enfermedades prevalentes en la infancia en el periodo de 0 a 5 años. Porque el niño que tiene de 0 a 2 meses va a tener mucha más posibilidad de sobrevivir si es que le dan su vacuna rotavirus y si es que tiene un abordaje efectivo de capacitación a la madre contra lo que son enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas. El niño que llega 1 año, si tiene su vacuna CPR, neumococo, también asegura su supervivencia porque así evita la neumonía, el sarampión, rubiola y las paperas, ¿no? Sumado a que al año también le ponemos la influenza y le ponemos la varicela. Entonces, es importantísimo tener a la población de 0 a 4 años coberturada porque es una población crítica, y no lo digo yo, lo evidencia el gráfico, esta es una población crítica realmente.
Entonces, es por eso que existe a nivel comunitario, a nivel de salud pública, la política inteligente de la atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia, lo que llamamos IEPI. La tasa de mortalidad infantil por departamento, analizando básicamente nuestros departamentos, nos da que la provincia mixta de Puno, digo que es una provincia mixta porque abarca región de ceja de selva y región de la parte de sierras, por eso digo que es mixta, tiene diferentes microclimas. La provincia de Puno abarca un 43,6% en cuanto a lo que es la tasa de mortalidad infantil. Preocupante, yo diría más que todo lógico, porque es una provincia desatendida. Desatendida en el sentido de falta de infraestructura, falta de planificación y tiene también una falta de organización. Sumado a ello, los climas no la van a favorecer. ¿Por qué? Porque las heladas son fulminantes. Estos niños no están coberturados con su vacuna neumococo influenza al año, entonces vamos a tener una tasa de mortalidad elevada. Así es como se justifica demográficamente y ambientalmente por qué tiene una tasa de mortalidad tan elevada a nivel infantil. Ahora, para sorpresa de nosotros, Lima tiene un 12% de mortalidad infantil. ¿Por qué será? Porque todo está centralizado en Lima. Es algo que no se puede discutir en ese sentido, ¿no? Lamentablemente, nuestras provincias hermanas de Puno, Cusco, Loreto, Cajamarca y Huancavelica, que también comparten índices de pobreza, irónicamente, dos de esas provincias son reconocidas por la minería. Sin embargo, su riqueza a nivel social se va en la minería, más no se va en la infraestructura y la implementación de políticas que coberturen a la población. Lamentablemente, dos de esas provincias, ¿no? Hablo de Cacahuancabelica, no tienen un índice elevado, tienen un índice muy elevado en su tasa de mortalidad, ¿no? Es algo anecdótico para poder reflexionar, ¿no? Bien, acá vemos lo que son las atenciones en consulta externa en una entidad prestadora de servicios de salud del Ministerio de Salud y gobiernos regionales según las características seleccionadas desde el año 2002 al año 2016. ¿Qué hemos logrado evidenciar? Bueno, vamos a desglosarlo por género. ¿Cuál es el género que más se atiende en consulta externa, ¿no? ¿Cuál es el género que realmente se preocupa más por su salud? Y sé que la mayoría tiene la respuesta en la punta de la lengua, ¿no? Las damas o los varones. Y la respuesta es las damas. ¿Por qué las damas tienen mejor precaución? Porque ellas conocen un poco más lo que es prevención. Tienen cultura. En cambio, el varón, por la testosterona que lo mueve, ¿no? El impulso, a veces un impulso animal, lo lleva a confiarse de que a él no le pasa, o que su estilo de vida será adecuado y nunca tendrá algún tipo de proceso de enfermedad. Por eso que el índice de personas que se atienden en consulta externa femenino es 63 puntos. Mira, son 2 veces más de lo que el hombre promedio, que es un 36%, se atiende con consulta externa. Entonces, esto nos da el indicador de que el femenino tiene más precauciones en relación al masculino. Ahora, si lo analizamos por grupo etario, nos vamos a lo que es etapa de vida. Obviamente nuestra población infantil, que es la más endeble porque no está correctamente, es la que tiene mayor cantidad de atenciones prestadas en servicios a nivel de consulta externa, ¿no? Un 33,4% van a estos servicios de consulta externa versus el adulto que tiene un 28,4%. Esto reafirma la hipótesis de que nuestra población infantil es uno de los pilares de ser trabajados a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel público, ¿no? Con políticas que favorezcan a esta población, porque si no renovamos o no actuamos con la población, no va a haber una población adulta y mucho menos una población adulta mayor, ¿no? Por otro lado, la población que menos se atiende en consulta externa es la población adolescente con un 7,5%. Lógicamente es una población que entre comillas es madura, se siente autónoma y está en todo el de salud física, biológica y social, ¿no? Muy bien. Siguiente. Ahora aquí en este gráfico evaluamos a uno de los terribles de la salud pública, que es la mía, en cuanto a lo que es la prevalencia de la misma en niños de 6 a 35 meses, o sea, más o menos en el menor de 3 años, ¿no? Y lo vamos a estratificar según año pasado, en relación, vamos a hacer un versus entre los años y la prevalencia en porcentaje, ¿no? Según la región y área de residencia, ¿no? Según si pertenece a sierra, a costa o a selva. Los que son de color celeste son costa, ¿no? Costa en líneas punteadas, costa parte rural, y la costa en línea demarcada, costa urbana.
En cuanto a lo que es la sierra, tenemos lo que es de color amarillo, líneas punteadas, sierra rural, y lo que es la sierra urbana, las líneas que son de un color amarillo total, ¿no? La selva lo mismo con color verde. ¿Qué nos hemos dado cuenta? La prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses va a estar dada en una gran cantidad en la parte de región de lo que es la sierra rural, esa sierra agreste, ¿no? Donde a veces difícilmente llega un personal sanitario porque es de difícil acceso, en algunos casos, no en todos, lógicamente. Y hay un pico interesante que podemos mencionar, ¿no? Este pico interesante de aquí, que podemos evidenciar acá, es la selva rural. Es realmente de difícil acceso, con un 57% de prevalencia de anemia. Entonces, esto va de la mano con lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Los problemas totalitarios de indicadores sanitarios están afuera, no están mucho en Lima, están afuera. Si en Lima lo vemos de manera creciente, no se compara con la parte externa. Muy bien, y ahora hablemos el segundo punto, ya que hemos visto todo lo que es una situación, el análisis de la situación de salud del Perú de manera muy genérica. Hablemos de la atención integral e integrada y la atención primaria en salud, que es tan importante, ¿no? Para nosotros hablar de la atención integral e integrada, tenemos que reconocer los diferentes niveles de atención que existen. Existen 3 niveles de atención y 8 categorías específicas, ¿no? Dentro de esas 8 categorizaciones vamos a encontrar 2 subcategorías. Primer nivel de atención es el que se lleva el 85% de la demanda en cuanto a lo que es a las personas en general. Esto quiere decir que la política debe de favorecer, implementar, mejorar, reforzar, reevaluar la atención primaria en salud. Cuando hablamos de primer nivel de atención me refiero a aquellos establecimientos y centros nosocomiales, sanitarios, etcétera, que abarquen actividades preventivos promocionales. Vamos de la categoría 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, donde el 1.4 es un centro materno infantil o centro amigo de la mujer y el niño. La atención es de 24 horas y generalmente tiene servicio de emergencia, ¿no? Estos centros de acá son claves, ¿no? Los centros 1.4, ¿no? Los centros 1.4 materno infantil son claves porque ellos van a determinar de que haya un parto seguro, una atención temprana, fomento también de lo que son las actividades de crecimiento y desarrollo y obviamente velar porque se cumpla diferentes estamentos de lo que es la estrategia AIEPI, ¿no? Atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia. En lo que es la categoría 1.1 y la categoría 1.2 estamos con los puestos de salud que van a abarcar puestos alejados en provincia, ¿no? Puestos de salud donde de repente no hay un médico profesional, pero se encuentra un personal sanitario capacitado que generalmente es un técnico de enfermería. En el puesto 1.2 tenemos lo que se llama un puesto de salud ya con un médico implementado, puede haber consultorio, en algunos casos especialidad, ¿no? Pero generalmente no la tienen, y el médico puede ser itinerante, ¿no? Puede ser serumnista o puede ser que sea un médico que venga cada semana o cada cierto tiempo. En el 1.3 ya tenemos centros más específicos con comunicación específica, ¿no? Con otras dependencias, puede haber unidad de farmacia, unidad tomadora de muestra, no de laboratorio, sino tomadora de muestra, unidad de rehabilitación, nutrición, servicio, departamento de psicología, triaje, emergencia, etcétera, ¿no? Aquí abarcamos lo que es el policlínico, en ese sentido también, ¿no? Se puede corresponder al 1.3. Y en el 1.4, lo que ya estábamos mencionando, todo lo que hemos dicho, más emergencia, horas, unidad de centro obstétrico, ¿no? Unidad de puerperio y también camas de hospitalización, sobre todo para las gestantes, ¿no? Ya las categorías de segundo y tercer nivel de atención corresponden meramente a lo que es sistema hospitalario, ¿no? Sistema hospitalario de mediana, de baja complejidad, mediana complejidad y de alta complejidad. Ahora, como hace un momento les estaba comentando, la gran demanda viene en el primer nivel de atención, ¿no? El primer nivel de atención es la demanda específica. Un 85% de la demanda va al primer nivel de atención, ¿no? ¿Y qué abarca el primer nivel de atención? Estos establecimientos que estamos mencionando, ¿no? Los centros y puestos de salud. Ahora, ¿en qué me he basado para estratificarlo de esta forma? En la norma técnica 2011 que habla sobre la categorización de establecimientos sanitarios, ¿no? Ahora, ¿a qué llamamos atención primaria en salud? ¿Y qué es lo que ahora se está atendiendo en consideración, ¿no? La atención primaria en salud renovada, ¿no? ¿Qué es renovar la atención primaria? En primer lugar, ¿qué es la atención primaria? La atención primaria es la asistencia sanitaria esencial
que sea accesible para todo el público y para las familias, las comunidades, a través de medios que sean de fácil acceso hacia ellos, con plena participación y a un costo asequible para la comunidad, para el país. Es el núcleo del sistema sanitario, y lo reafirmo, es el núcleo del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad y por ende de cada familia que habita en esa comunidad. Entonces, podemos reconocer que la atención primaria de salud es uno de los componentes fundamentales en un sistema de salud que sea efectivo, totalitario y que pueda alcanzar a satisfacer la necesidad de las familias que viven en la comunidad. Ahora, esta atención primaria de salud responde a lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Pero cuando nosotros hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible enmarcados a la atención primaria de salud, ya no hablamos de simplemente la atención primaria de salud clásica. Ahora hablamos de una atención primaria de salud. Y cuando hablamos de que la atención de salud se ha renovado, la atención primaria de salud se ha renovado, es un concepto más amplio, ¿no? Porque ya vamos a interpretar una adaptación a variedad de conceptos y contextos políticos, sociales, culturales o de coyuntura económica, socioeconómica. Esta necesidad de renovarse es con la finalidad de reflejar las necesidades imperantes en la actualidad, porque el contexto que atajó a la población hace 10, 15 años no es el mismo que va a estar imperando en la... Entonces la atención primaria de salud tiene que buscar renovarse porque los contextos son muy diferentes a los años pasados, ¿no? Tiene que adaptarse a las necesidades de la población, de la coyuntura, de la contemporaneidad que se encuentra en la línea del tiempo actual, ¿no? La materia en salud va a desarrollarse y cambiar en base a los cambios que la población le efectúe. Eso es la atención primaria en salud renovada. Ahora, ¿por qué es que se tiene que renovar la atención primaria en salud? ¿Por qué la atención primaria en salud, que es la que se da en primer nivel de atención, se tiene que renovar? Bueno, hay infinidad de razones para renovar la atención en salud. Una de ellas es que se justifica en la adopción de estrategias refrescantes para los problemas actuales, ¿no? Los nuevos desafíos de cambios demográficos, sociales, epidemiológicos, son los que hacen asumir un reto, necesidad de corregir debilidades, sobre todo inconsistencias presentes con alguno de los diferentes enfoques respecto a la atención primaria en salud clásica. El desarrollo de nuevos conocimientos, tecnologías y también de instrumentos de evaluación que mejoren las prácticas, que contribuyan a que se mejore la efectividad de la atención al usuario, que contribuyan a mejorar la atención propiamente a nivel extramural e intramural. El reconocimiento creciente de que la atención primaria en salud es una estrategia que fortalece la capacidad de respuesta ante la sociedad y las inequidades existentes en materia de salud dentro de la sociedad. La evidencia disponible avala el hecho de que una orientación firme, o sea, de que nuestro sistema sanitario se oriente a la atención primaria en salud, es una vía rápida, una vía eficiente, una vía de equidad para organizar un sistema de salud mucho más ordenado, ¿no? Aunque debemos continuar evaluando la innovación de la atención primaria en salud, difundiendo las buenas prácticas y aprendiendo nuevas formas para maximizar y mantener su impacto en el tiempo, ¿no? A través de las actividades preventivos promocionales, sobre todo, ¿no? Podemos decir que el objetivo último de renovar la atención primaria en salud es obtener resultados sostenibles para todos en el contexto actual. Ahora, ¿cuáles son los valores de la atención primaria en salud renovada? Que es bueno determinarlo. Primero, su estándar, su corazón, va a ser que debemos tener el derecho inherente al mayor nivel posible de salud, a través de la equidad y la solidaridad. Equidad en los recursos y la solidaridad en el trato y en la atención propia al usuario. A su vez, estos van a desprenderse en ciertos indicadores que son la justicia, la sostenibilidad del medio sanitario o autosustentabilidad en algunos casos, la orientación hacia la calidad, sobre todo de atención, la respuesta inmediata a las necesidades que tenga esa población, la coordinación, y es por eso que aquí viene la palabra intersectorialidad, porque no solo un sector es el encargado de la población, sino todos los sectores sanitarios, desde la obstetricia que hace planificación,
la enfermera que hace crecimiento, desarrollo, el médico que hace tratamiento, el nutricionista que hace consejería nutricional, el psicólogo que hace apoyo en lo que es salud mental. Todo es un equipo articulado, intersectorial, armonizado en ese sentido, ¿sí? Por eso es que se fomenta la participación, ¿no? La participación y un sentido de responsabilidad social, ¿no? Que pueda haber, que los individuos se involucren con su salud y que también los gobernantes generen políticas, los municipios generen facilidad para poder intervenir de manera adecuada. Si logramos hacer que todos estos valores se cumplan, vamos a lograr una cobertura adecuada a las personas. Ahora, estos los voy a enmarcar y los voy a desglosar y explicar de manera específica, ¿no? Yendo primero con los principios. Los principios son estos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta ruedita que va a cubrir el derecho inherente del ser humano a tener un mayor acceso a salud o el nivel mayor de salud posible. Estos 7 principios vamos a explicarlos primero y después pasaremos a los demás, a los que están por aquí afuera, ¿no? Primero vamos a los que están cerca a lo que es el derecho a mayor nivel de salud posible. ¿Qué principio propiamente? Los principios que sirven como un puente entre los valores sociales y los valores estructurales y funcionales del sistema de salud. Dar respuesta a las necesidades de la población. Si hay niños no vacunados, hay que organizar campañas. Si hay niños que no tienen suplementación de hierro, o tú sabes que hay niños prematuros en una comunidad, en una localidad, hay que avisar al servicio de salud, hay que avisar al puesto o al centro de salud. Todo niño mayor de 4 meses que sea eutrófico, que haya tenido un nacimiento eutóxico en ese sentido, o sea, un parto normal, un peso normal, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un niño de peso normal, hablamos de un niño de 2 kilos 500 hacia arriba, ¿no? 2 kilos 500, 3 kilos 500, ese es un niño de peso normal. Si usted habla de un niño de 2 kilos 99 hacia abajo, ya hablamos con los grados de bajo peso. Y el niño de grado de bajo peso tiene un abordaje diferente, porque a él se le empieza la suplementación con hierro de manera más rápida en relación a un niño que es eutrófico o que ha tenido un parto eutóxico, o sea, un niño normal. Entonces hay que dar respuesta a la necesidad de la población, ¿no? Si hay mucha población canina, organicemos una campaña de vacunación a los animalitos, ¿no? Lo que llamamos aquí popularmente la VANCAN, ¿no? La vacunación canina que se da de manera anual, todos los años. Orientar hacia la calidad de atención, porque no solo se trata de atender porque es mi indicador o porque mi fondo de estímulo de desempeño me dice que debo tener tantos niños de 2 meses y tantos niños de 1 año, no, sino atender de manera específica según la problemática, orientar hacia la calidad de la atención y por qué no hacia la calidez, porque los seres humanos no somos solo estadísticas, somos también alma y cuerpo y merecemos un trato diferenciado, porque no todos tenemos la misma forma de referirnos a los demás. Dependiendo con quién estés al frente, tienes que saber tener una orientación hacia la calidad en base a tu trato al usuario. Sentido de responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos, porque el presupuesto que viene de gobierno central a regional debe ser justificado en infraestructura, modernización de equipos, adquisición de equipos nuevos o revalorización del personal. Puede ser a través de algún incentivo, a través de repente de algún premio, ¿no? Una responsabilidad también en la administración de las finanzas y una gerencia adecuada de los recursos, porque el centro de salud que está a la vuelta de tu casa o el que está a unas calles de donde usted vive, recibe presupuesto todos los años. Entonces, ¿cuál es la justificación para dar siempre la misma puerta o siempre el mismo hueco en la pared o siempre la misma grieta en el piso? No ha habido una buena rendición de cuentas o el presupuesto es muy limitado. Bueno, en general nuestro presupuesto de salud es limitado, pero con la pandemia, para beneplácito de muchos, el presupuesto sanitario ha aumentado. Entonces, esperemos que se mantenga en ese sentido, ¿no? Que debe haber también otro principio de la atención primaria en salud renovada, es que haya justicia social, ¿no? Justicia social en el sentido de una atención equitativa. Atención equitativa es por orden de llegada, de manera adecuada, sacando una cita previa. De repente no dando paradigmas de, si no eres una mala madre, no, simplemente haciéndole saber a la madre de familia o al padre de familia las consecuencias que pueden haber de no tener un adecuado arraigo a las costumbres sanitarias por
excelencia, ¿no? La higiene de manos, la lactancia materna, la alimentación complementaria, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿no? Sostenibilidad en el sentido de que pueda haber también una autosugestión, ¿no? Una autosustentabilidad en ese sentido. Participación comunitaria y participación a nivel intersectorial, con todos los actores sociales, con todos los actores sanitarios. Dar respuesta a las necesidades de la población de manera objetiva, en el caso de que sean necesidades concretas, de manera subjetiva, en el caso de planificar futuros escenarios, de manera integral que satisfaga a todos los grupos etarios, porque como dije al comienzo, no es lo mismo atender a una gestante que abordar a un niño de menor de 5 años, o abordar a un adulto maduro, o abordar a un adolescente. Todos tienen diferentes subjetividades para poder ser atendidos de manera integral en base a su grupo etario. Obviamente tiene que haber una evidencia para decir que hay necesidades y que se deben de satisfacer o haber una respuesta por parte de nosotros hacia la población. Orientar hacia la calidad, anticiparse al problema, atención con dignidad y respeto en todo momento. Evitar el daño hacia las personas que estén siendo atendidas, porque lo que buscan ellos es mejorar, no dañarse más. Mejorar continuamente como persona, como personal, y tener fuerte liderazgo para tener una dirección, no solo con el objetivo de rehabilitar al paciente, sino también con dar una mejor atención, ¿no? Y que haya un sistema de incentivos apropiados para mejorar la calidad, porque el personal incentivado trabaja mejor. Hay que tener un sentido de responsabilidad y rendición de cuentas con las políticas que estén imperantes, procedimientos legales, si te piden un programa presupuestal, un planeamiento estratégico que se justifique con un presupuesto. Derechos exigibles, basado en evidencia, recursos pertinentes, una rendición de cuentas pertinentes. Se justifica el presupuesto que se implementó en tal, tal y tal cosa. No podemos hacer simplemente decir, se cambió una ventana en el centro de salud o se rompió una puerta y ya se gastó ahí, no sé, por decirte, ¿no? 5.000 soles es imposible, ¿no? Tiene que haber una rendición de cuentas coherente, una gerencia administrativa adecuada que justifique la implementación de equipos nuevos. Todos los años deberíamos renovar equipos, desde el tallímetro, el infantómetro, hasta el oxímetro de pulso que está en la posta y que a veces se malogra y nadie puede reparar. Eso es a lo que sucede. Justicia social, beneficios para todos, sobre todo para todos aquellos vulnerables. Tratar con respeto y dignidad, hacer conocer los derechos de la gente, porque quien conoce sus derechos no se deja pisotear. Planificar y controlar los servicios de salud en medida de tiempos, ¿no? No es justo ni dable que el médico, por ser médico, venga a las 9 de la mañana, cuando la hora de entrada es a las 8 de la mañana. O no es justo y recomendable, porque la licenciada es licenciada en enfermería, venga a las 8 y media de la mañana, cuando su hora de entrada es a las 8 de la mañana. Entonces hay que tener una planificación y el control. ¿Por qué? Porque nuestros clientes son nuestro mejor referente. ¿Y el cliente quién es? Todo aquel que viene a atenderse. Y combatir los principales determinantes sociales de inequidades sanitarias que ya los hemos debatido, ¿no? Sostenibilidad con una planificación estratégica de recursos, un compromiso a largo plazo, un marco de actuar a corto o largo plazo, una satisfacción de necesidades actuales y una sostenibilidad económica para ayudar a que pueda crecer más. Participación activa en la toma de decisiones, tanto puede entrar el dirigente comunal, los actores sociales, los dirigentes del programa de Vaso de Leche, de repente los dirigentes de Caliwarma, etcétera, ¿no? Que puedan ayudarnos a poder tomar decisiones a nivel comunitario, porque ellos conocen mejor la realidad que usted y yo. ¿Quién es mejor para evaluar la realidad que aquellos que conocen o han vivido en la realidad? Entonces, absorbamos sus ideas, tomemos decisiones en base a ellos, que tengan una participación activa, una participación cívica con su salud, ¿no? Y un espíritu de determinación y confianza para dejar también su vida en nuestras manos, porque nosotros lo que queremos es lo mismo que ellos: salud para ese niño, salud para esa gestante, salud para ese abuelito, salud para ese adulto, salud para esa persona que tiene algún proceso de enfermedad, ¿no? Entonces tenemos el objetivo en común: planifiquemos estratégicamente la toma de decisiones asertivas, teniendo una lluvia de ideas con todas aquellas personas que tienen que ver en la comunidad. Trabajo intersectorial, trabajar con los diferentes sectores y actores sociales.
¿no? Que haya vínculos con el sector público y privado, buscar financiamiento, si no se puede público-privado, ¿no? Ahora por Navidad, ¿qué podemos hacer? Trabajemos con las fábricas que hacen panetones, las que hacen galletas, ¿no? O panaderías o panificaciones que hacen grandes donativos, ¿no? Para llevar de repente algún tipo de ayuda específica a un sector de asentamiento humano alejado, o de repente algún lugar que pueda tener algún índice de pobreza elevado, ¿no? Tanto dentro y fuera de los servicios de salud. Ayudar a lo que es propiamente la educación, ¿no? Dar orientación sobre vivienda, trabajo, agricultura, producción, distribución, alimentos, medio ambiente, agua, saneamiento básico, protección social, planificación urbana. Hay que tener en cuenta ese trabajo intersectorial que se debe de llevar a cabo con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Construcción y Vivienda, con el Ministerio de Saneamiento de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajo intersectorial coordinado entre profesionales y entre personas que puedan ayudar y contribuir. Ahora hablemos de los elementos. Las estructuras funcionales, ¿no? Dichos elementos se van a interrelacionar para poder nutrirse. Están presentes en todos los sistemas de salud. La cobertura y acceso universal. Nosotros debemos de fomentar que toda persona esté asegurada con SIS. Ahora, existe desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, toda persona que no tenga, mira, toda persona que no tenga un seguro particular, en automático tiene SIS. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo va a buscarlo? Entra en el Google, pone SIS, acreditación SIS o verificación de SIS y busca por DNI si es que la persona está con SIS y dónde se atiende. La persona se va a atender en función a la dirección que tenga. Si yo estoy de repente en Lima, pero mi dirección figura en Ayacucho, bueno, en teoría mi atención debería ser en Ayacucho. Pero como en Lima, por la crisis sanitaria, lo que van a hacer es atenderme o crearme un SIS provisional aquí en el establecimiento donde yo me quiera atender, con la condición de que voy a ser una persona que de manera regular se atienda, ¿no? Porque si no, imagínense, ¿no? Crear historia clínica para atender a N personas que solo van a tener una atención. Entonces, eso no es dable, no es que querramos ser malos, sino que hay protocolos que se deben de seguir de los manuales de organización y funciones y todos los manuales que tienen que ver con la parte administrativa gerencial. Hay protocolos que seguir, no es que querramos no atenderte, simplemente es que hay protocolos que lamentablemente tenemos que seguir para evitar una sobrecongestión de población, porque todo establecimiento de salud tiene una población asignada, ¿ya? Por padrón nominal. Ahora, que esa población asignada cambie todos los años, eso se hace de manera paulatina, no se puede actualizar los datos de buenas a primeras. El problema que estamos teniendo actualmente para coberturar y dar un acceso universal al sistema integrado de salud es que la población se ha movido de un distrito a otro, de una jurisdicción a otra. Entonces, eso ha hecho mover la población, los indicadores de las poblaciones de cada centro de salud. Ya no se trabaja con el tipo de población que se trabajaba antes. Ahora tenemos un crecimiento en algunas zonas y una reducción en otras. Eso descompensa el factor de recurso humano que va a atender a esa población. Entonces se genera un caos mayor. Hay que tener en cuenta ello, ¿no? Primer contacto, somos el primer contacto con la población. Atención integral, integrada y continua. Se busca hacer el tamizaje, tanto a nivel intra como a nivel extramural. Las actividades son adentro, las actividades son afuera. No existen actividades que sean solo afuera o solo adentro. Son de índole mixto. El seguimiento monitoreo es mixto, tanto afuera como dentro del centro de salud. La orientación con enfoque basado en la familia y en la comunidad, porque la familia es el núcleo social y la comunidad es donde conviven los diferentes núcleos sociales. Énfasis en actividades de promoción de la salud, énfasis en actividades de prevención de la enfermedad. Cuidados apropiados, formar conductas protectoras, ayudar a que hagan instauración de protocolos de autocuidado, mecanismos de participación activa, mediante movimientos sociales o charlas educativas. También puede ser mediante telecapacitaciones. Ahora está muy de moda utilizar el Zoom para hacer telecapacitaciones a larga distancia. También se hace telediagnóstico, ¿no? Es increíble. También se puede buscar mecanismos de participación activa, buscar complementar o mejorar, ¿no? Dar algún tipo de indicación en cuanto al marco político, legal, institucional, ¿no? A nivel de lo que es los estamentos de nuestro centro de salud. Generar políticas y programas que tengan equidad con todos, organización y gestión óptima de los recursos, sean humanos o financieros, y que puedan haber acciones intersectoriales coordinadas. ¿Cuáles son las estrategias para resumir, para renovar la atención, completar la implementación de la atención primaria en salud,
ahí donde este proceso haya fallado, fortalecer las competencias de las personas que llevan a cabo la atención primaria de salud para afrontar los nuevos desafíos en base al contexto actualizado, incorporar la atención primaria de salud en una agenda amplia que abarque la equidad y el desarrollo humano. Los principales desafíos van a ser que los profesionales de la salud muchas veces tienen una escasa motivación y una baja remuneración en comparación con otros profesionales. Eso se da en el primer nivel de atención. Muchas veces los trabajadores de salud calificados son insuficientes para prestar una cobertura universal. Nos hace falta personal, nos hace falta manos en primer nivel de atención. El trabajo en equipo está escasamente desarrollado o se estimula insuficientemente con un bajo sistema de incentivos. No hay incentivos para el personal. Los profesionales, existe también falta de apoyo, falta de supervisión que no son adecuadas. La formación universitaria y de posgrado del personal de salud no se ajusta a los requisitos de la práctica de la atención primaria de salud. Y existe una gran migración internacional de los trabajadores de salud, lo que llamamos una fuga internacional o fuga de profesionales. ¿Cuáles son las consecuencias para los recursos humanos del diseño de un sistema de salud basado en la atención primaria de salud renovada? Bueno, la cobertura será universal. Se requerirá un volumen importante de profesionales capacitados de atención primaria. Los recursos humanos deben de planificarse de acuerdo a las necesidades de la población. La capacitación de los recursos humanos debe articularse con las necesidades de salud y tiene que ser sostenible. Deben aplicarse políticas de calidad sobre el desempeño personal. Es preciso caracterizar las capacidades humanas en base a perfiles competencias y el perfil de cada trabajador deberá ser ajustable, ¿no?, a la labor específica que va a realizar. Yo no puedo poner a alguien de capacitador, de repente con mis actores sociales, a alguien de repente que es introvertido, ¿no?, por ejemplo. Se requieren mecanismos de evaluación continua que faciliten la adaptación de los trabajadores de salud a las nuevas situaciones y a las necesidades cambiantes de la población, porque la población jamás tiene necesidades estáticas. Sus necesidades cambiarán en base a su geografía, a sus factores sociales, culturales, económicos y, por ejemplo, ahora coyunturales. Las políticas deben apoyar el enfoque multidisciplinario, trabajo de todos, trabajo de equipo, de la atención integral, 360 grados, la atención a las personas en su núcleo familiar. La definición de trabajador de salud debe ampliarse para no incluir solo a los médicos, sino también a quienes trabajan en el sistema sanitario, ¿no?, sistema de apoyo, gestión, administrativo, logística, los propios que van a hacer visitas domiciliarias, ¿no?, los que son equipos propiamente de respuesta rápida. La habilidad de ir más allá del ámbito clínico a través de la capacitación y el empleo de agentes comunitarios, que son importantísimos, y otros recursos comunitarios como por ejemplo coordinación intersectorial con los dirigentes populares o los actores sociales de principal índole. Muy bien, hablemos ahora del punto número 3, lo que es salud familiar y comunitaria, para avanzar un poco más. Bueno, cuando hablamos de la salud familiar y comunitaria, hablamos de una disciplina desprendida de la medicina que es la medicina familiar, ¿ah? Es una especialidad médica individuo en torno a la familia y de la familia en torno a la sociedad. Esto se va a ocupar de un mantenimiento y resolución de los problemas que se den dentro del núcleo familiar, porque los problemas, si lo analizamos bien, no solo parten del individuo como un ente aislado, parten del núcleo familiar, porque este núcleo influye positivo o negativamente en las conductas de salud que el individuo tenga a restablecer, madurar o de repente suspender. Si yo veo de repente que en casa hay un fumador, yo puedo inferir que si hay jóvenes, ellos también pueden fumar. ¿Por qué? Porque han imitado la conducta del progenitor, la conducta del tío, la conducta del abuelo, etcétera. Entonces son cosas inferenciales, ¿no? La familia influye determinantemente en cada pequeño actor dentro de esa jurisdicción. Ahora, ¿cuáles son los cambios importantes en la atención primaria? La atención clínica es individual. Las actividades comunitarias son colectivas, ¿sí? Las actividades comunitarias abarcan N personas, abarcan niveles de prevención y niveles de promoción que son mucho más grandes. Nos permite trabajar con mayor diversidad de población y a la vez llegar a más gente en menor tiempo. Esa es la diferencia entre una actividad clínica convencional que usted puede hacer en un establecimiento 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, en relación a las actividades que priorizan el establecimiento 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, que mayormente son de índole extramural, preventivo, promocional. A su vez, los cambios importantes de la atención primaria son el fomento del trabajo en equipo, ¿no? La coordinación intersectorial cuando no se puede subsanar el problema con otras dependencias hospitalarias
y la práctica enfocada en la familia y los factores sociales que determinan los procesos de salud y enfermedad dentro de la sociedad y la familia propiamente dicha. El enfoque familiar es un enfoque que abarca a la persona individualmente dentro del sistema familiar y dentro de una coyuntura contexto sociocultural. A su vez, vamos a tratar de influenciar y aportar factores protectores que eliminen los factores de riesgo de enfermar. Y de esta forma vamos a tratar de condicionar el estado de salud de las personas en favor del proceso de mantener este estado el mayor tiempo posible mediante la práctica activa de diferentes conductas que le puedan traer un beneficio a la persona y lo alejen de los factores que puedan determinar la enfermedad. Llegamos a la conclusión de qué es la salud familiar. Es un conjunto de aspectos que van a relacionarse inherentemente a las características de la familia. Es de suma importancia tratar la salud familiar porque esta va a influenciar directamente a los individuos miembros de la familia. Intervienen aquí lo que son factores económicos, sociales, psicológicos, crianza, ¿no? Pautas de crianza, funcionamiento familiar, salud mental, cultura de paz. Para la Organización Mundial de la salud familiar es el funcionamiento efectivo de la familia, como una unidad biopsicosocial, porque es unidad formadora y a la vez es una unidad mantenedora, ¿no? Que logra mantener y logra formar armónicamente individuos en un contexto de cultura y sociedad armonizada, determinada. Para el investigador Horwitz, el equilibrio entre los elementos internos y externos del grupo familiar es lo que ya se traduce como salud familiar, ¿no? La capacidad que tiene la familia de adaptarse a cualquier tipo de crisis situacional y superar la crisis. Eso es salud familiar para Horwitz. Llegamos a la conclusión del versus, salud individual, salud familiar, salud comunitaria. ¿Qué disciplina abarcaría los tres tipos de salud que estamos viendo en pantalla? La salud pública, porque la salud pública engloba las actividades individuales, familiares, comunitarias. La salud pública es totalizada, la salud comunitaria es relativamente colectiva, ¿no? En el sentido de que abarca pequeños grupos sociales. Y la salud familiar, esos pequeños grupos sociales de manera mixta. Entonces tenemos la importancia de la salud radica en el desarrollo armónico e integrado de la sociedad en relación al ecosistema, ¿no? Lo que llamamos una convivencia armónica sostenible, del medio ambiente que interactúa en el individuo y obviamente el conjunto de poblaciones que llamamos sociedad. Para ello tenemos que fomentar la salud mediante la educación para la salud, mejorar las condiciones de vida. ¿Cómo fomentamos la salud mediante la educación? Bueno, a nivel individual, ayudándole a hacer ver los errores de comportamiento, instaurando técnicas y actitudes en relación a lo que es higiene y salubridad para mejorar la vida de cada persona en base a autocuidado. En la salud familiar, ¿cómo vamos a implementar ello? Práctica de hábitos o estilos de vida saludable, según el ciclo de vida o según el grupo etario, ¿no? Estilo de vida saludable para las personas jóvenes o adultas maduras, hacer actividad física, ¿no? Estilo de vida saludable. Para las personas de tercera edad también sería ello y también el factor nutricional muy determinante. Entonces va a variar según el grupo etario. Salud comunitaria, concientizar a la comunidad y a la población en general de cierta jurisdicción que se pueda tener en cuenta acercarse a las condiciones favorables y evitar acercarse a las condiciones desfavorables del medio ambiente para la salud. Muy bien, llegamos a una parte interesante que es la ficha familiar. Es una herramienta de gestión y abordaje efectivo dentro de la familia, ¿ya? Una vez que se ha logrado captar ciertos problemas, se designa un equipo multidisciplinario que vaya a la comunidad y aborde ciertos grupos familiares y logra hacer que ellos tengan una evaluación periódica de su problemática y un abordaje oportuno de sus diferentes necesidades en materia de salud. Para recaudar esos datos de manera ordenada y procesarlos a lo largo del tiempo, con aperturas específicas de oportunidades en busca de fortalezas y también de debilidades, es que se surge la ficha familiar, un instrumento de recolección de datos que nos permite abordar de manera integral, específica, sostenida y ordenada a los integrantes de una familia.
¿Quién hace la ficha familiar? La ficha familiar la puede hacer todo personal de salud capacitado con algún programa de salud comunitaria específico en lo que es formación de salud familiar y comunitaria. Cualquier personal capacitado en algún curso de salud familiar y comunitaria, ¿no? Que en este caso el Estado lo ha dado hace un par de años, gratuito, puede llenar la ficha familiar, desde el enfermero licenciado, el técnico de enfermería, hasta el personal médico y o el personal de obstetricia, psicología, etcétera. Todos están facultados, según algún curso de salud familiar y comunitaria, en poder llenar la ficha familiar comunitaria en marco del Programa Nacional de Formación de Salud Familiar y Comunitaria, lo que llamamos PROFAN. ¿Sí? Muy bien, y el llenado adecuado de esta ficha comunitaria, y esta ficha familiar, disculpen, esta ficha familiar, lo vamos a ver en la clase que viene de aquí a 2 días. ¿Ya? No, sí, de aquí sí a 2 días, el día viernes, ¿ya? El día viernes 18. ¿Ya? Vamos a ver el llenado, reconocer cómo se hacen algunos diagnósticos, qué características tiene este instrumento de recolección de datos y qué tipo de familia existen, ¿no? A través del reconocimiento específico del ecomapa. Y lo más interesante, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos específicos que se van a identificar según el grupo etario? Porque obviamente cada grupo etario tiene una forma diferente de ser abordado. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con calma para desglosarlo bonito ya de aquí al día viernes, ¿sí? Mi nombre es el licenciado Fernando Romo y si hay alguna pregunta, por favor, realícenla para poder subsanar alguna duda. Gracias por la atención. Ya, la próxima voy a hacerlo con más dibujitos el día viernes para que me entiendan mejor. Ya, ponerles algunos casos prácticos. Y vamos a hablar un poquito de cómo abordar algunos problemitas, por ejemplo, ¿no? EDAS e IRAS, ¿no? Que son lo más común de encontrar en los infantes, sobre todo, ¿no? Antropometría también es bueno saber, ¿sí o no? Cómo hacer el tamizaje del niño en base a factores de peso, edad y peso talla, ¿no? También es adecuado saberlo. Entonces, si les gustaría eso, me dan así un like y yo les preparo material para pasarlo porque es muy afín a lo que es salud familiar y comunitaria, ¿no? ¿No? Si de repente desean para hacer antropometría, ¿no? Todo lo que tiene que ver con evaluación del niño, que nosotros sabemos que es el factor determinante en lo que es el proceso de salud y enfermedad de nuestra población. ¿Sí? Gracias compañera por las palabras, muy bien, gracias. A Leslie, Leslie Club, gracias Leslie Club, gracias por las palabras. ¿Sí? Ya nos estaremos viendo de acá a 2 días, Dios mediante. Ya soy el licenciado Fernando Romo, fue un gusto compartir aula con ustedes. Ya nos veremos en base a 2 días, ¿sí? El link para las siguientes sesiones, sí, la señorita de capacitaciones es la que envía el link, ella es la que está facultada para hacer el link, ¿ya? Vamos a preparar un material bonito con más dibujitos para entendernos mejor, ¿sí? Gracias, un gusto, que Dios los bendiga, tengan una bonita tarde y nos vemos el día viernes de 4 a 6, en la misma hora por el mismo canal, ¿sí? Que tengan una bonita tarde, cuídense mucho. Sin dibujitos, no, sin dibujitos, ya, perfecto, vamos a poner dibujitos a pedido de Amira, María y de grupo 3 Berna. ¿Ya? Gracias, que tengan una bonita tarde, nos vemos, hasta luego.